Suscríbete a la Panterita. Bueno, el que no sabe manejar esa presión no puede estarlo ahí. No se puede estar en ese tipo de clubes. Así Doctor, ¿y Libertad te sorprende el hecho de que otra vez, ya siendo campeón, vuelva a pelear el título que esté, porque comenzó mal, pero hoy día está otra vez metido en el campeonato? No, para nada. Yo creo que Libertad tiene uno de los planteles más completos del campeonato paraguayo. Tienen un gran técnico, así que es un equipo de Garnero, es un técnico que no pierde puntos con equipos chicos. Los partidos que tiene que ganar los gana. Y en torneos así de largo alcance, es un equipo muy compacto, así que tienen todo para pelear hasta el final. Doctor, ¿tuvieron una reunión de dirigentes, de connotados, no sé cómo llamarle, o expresidentes de clubes? Contanos un poquitito, si sos tan amable, y principalmente al gran público, a los oyentes del Olimpia. Sí, cómo no. Esta cena, cuyo objetivo era aliviar un poco el tema de la FIFA que se nos viene en diciembre, resultó un completo fracaso. No vino absolutamente nadie, ni siquiera los que habían confirmado expresamente, no han venido, salvo y el único que apareció, el único corajudo, solidario y valiente fue Marcelo Recanati. Después todo el resto borrado, algunos se encuentran en el exterior del país y comprometieron su ayuda, pero anoche la cena yo la considero un fracaso y sinceramente fue muy desilusionante para todos. Claro, que llamativo, doctor, porque uno suponía que este es el momento histórico de poner el hombro en favor del club, ¿verdad? Pero es claro, pero si no es ahora, ya no es nunca más, presidente. Es así mismo. Yo sobre todo me apena porque el trabajo que está haciendo el presidente Cardona y su comisión directiva, llevando adelante esta situación patrimonial financiera del club y en lo deportivo también, que va también, creo que se merecía otro tipo de consideraciones, ¿verdad? Es un momento delicado, pero no vino nadie, un fracaso. Doctor, y llegaron a juntar, bueno, no sé, fuiste vos con Recanati entonces, o sea, estuvieron, no sé, sentados uno frente al otro. Sí, estuvimos allí con algunos miembros de la directiva del club. ¿Y llegaron a juntar algo, doctor? Bueno, eso me voy a permitir mantenerlo en confidencialidad. Sí, cómo no. Números y nombres sobre este tema ya hemos acordado, desde luego, por una cuestión de respeto a las personas, no hacerlo público. Y lo iremos haciendo en la medida que se vayan efectuando los aportes. Por supuesto que habrá que poner en conocimiento de todos los olimpistas. Doctor, ¿cuántas personas comprometieron su presencia en lo previo? Unas 14 personas. Y entre esas 14, sin mencionar nombres, doctor, sí, ¿estaban expresidentes? Sí. Sí. ¿Pero adujeron algún motivo o simplemente desaparecieron? Y no estuvieron, Bruno. O sea, ya los motivos después, si uno está con COVID o tiene fiebre amarilla, ya es otra cosa. La cuestión que no aparecieron. No aparecieron. Federico Arias te saluda, doctor. Hola, Federico. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy bien, buen día. Buen día, buen día. Y qué bien por Marcelo Recanati, ¿verdad? Porque usted sabemos que trae cerca, él está buscando acercarse. Pienso en otro presidente y no sé quién podría ser, ¿verdad? Porque me parece que ustedes generaron mucho y se sabe que también gozan de un buen pasar como para colaborar con el club. Esto no se repite más, o sea, van a pasar en limpio lo que juntaron ayer y ya no habrá otra reunión de este tipo, por la decepción que tiene sí, o va a buscar otra o la decepción es más fuerte. No. En este momento estamos, sinceramente estamos bastante alicaídos y lo único que queda ahora son gestiones personales de cada uno.
pero ya evidentemente una cena en presencia de todos no funciona. Yo todavía tengo la esperanza de que varios de ellos van a colaborar, pero tendrá que ser un trabajo digamos, individual ya de cada uno de nosotros. Doctor, ¿y le pusiste en conocimiento a el presidente Cardona a modo de comentario? ¿Le contaste lo que pasó? No, si fue la cena fue en la casa de Cardona. Ah, fue en la propia casa del presidente. Claro. A la pucha. Y él también me imagino que habrá quedado sorprendido. Y claro, todos quedamos sorprendidos. Todos quedamos sorprendidos, sobre todo porque, no sé, por lo menos, ya no me refiero a temas de aporte, pero por lo menos para interiorizarse un poco de la situación financiera del club. Pero claro, como le digo, fue un fracaso y para mí en lo personal fue bastante decepcionante. Seguro, doctor. Doctor, y ya te habrás enterado, claro, entiendo inclusive que sos parte de todo esto, la solución que hubo con el Dinamo Kiev, con un anuncio que nos hizo el presidente la otra vez, y una ayuda muy importante en la mediación, no económicamente, eso aclaramos, pero en la mediación sí, de Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol, doctor. Bueno, él fue claro, en realidad él fue el gestor de todo eso. Uh-huh. Él fue el gestor con su amistad personal que tiene con el presidente del Dinamo, y yo creo que lo que hizo Alejandro no tiene precio para el club porque alivió la deuda más importante, y tal vez eso sea una señal para la FIFA de que el Olimpia tiene voluntad de cumplir con sus compromisos. O sea, es muy meritorio lo de Alejandro, y yo inclusive me atrevería a proponer que debe ser candidato a la medalla de este año de reconocimiento y gratitud del Club Olimpia a sus servidores. Doctor, para ir redondeando, agradeciéndote mucho el tiempo, el hecho de que se haya solucionado lo de Derlis González, todavía hay muchos temas económicos pendientes, y la pregunta que te hago en función a eso es si todavía sigue siendo delicada la situación económica, sigue siendo frágil la situación económica del Club Olimpia. Claro que sigue siendo hiper frágil, porque no olviden que además de estas deudas que son anteriores a esta administración, está el costo de llevar el peso económico del club mensualmente. O sea, es bien delicada, ¿verdad? Y eso es lo que le puedo decir. Doctor, ¿no pudo haber existido una mala comunicación? Perdón, Dani Chun te saluda, doctor. Sí, hola, Dani. Todo bien. Doctor, ¿no pudo haber existido una mala comunicación en el siguiente sentido, que capaz los invitados pensaron que iban por lo de Derlis, y cuando el propio presidente Cardona anunció lo de Derlis entendieron, bueno, ya no es necesario, o se dejó muy bien en claro que esto era independientemente de lo de Derlis, como bien marca el tema del costo operativo, el día a día, los otros casos, la asamblea extraordinaria del próximo mes? O sea, para tratar de entender la decepción que se llevaron anoche y el por qué tan masiva ausencia. No fue así. La comunicación fue muy clara. En la invitación, desde luego, estaba bien claro el objeto de la reunión, de la cena, y además lo reforzamos ampliando detalles en forma personal, telefónica, así que eso estuvo bien claro. Sabíamos todo muy bien el objeto de la reunión. Doctor, ¿y se va creando ingeniería para buscar solventar también las otras demandas de FIFA? ¿Se habló de eso con el presidente? ¿Hay esperanza también de destrabar? Porque el caso de él está solucionado, pero hay como 3, 4 más que son acuciantes. Sí, pero en eso en paralelo se sigue trabajando, ¿verdad? Se sigue buscando soluciones, se sigue buscando acercamientos, en eso seguimos trabajando, tanto el club como su asesoría jurídica, y nosotros también, ¿verdad? Venimos en paralelo tratando de renegociar cosas que permitan
levantar las sanciones, o sea, las decisiones que ya están firmes en FIFA. ¿Crees que Olimpia, doctor, va a poder contratar para el próximo mercado? Y todo depende de, como te digo, de vuelta, lo que todos sabemos, ¿verdad? Todo depende de cómo llegue, de en qué posición se encuentren todas estas demandas que ya tienen sentencia en FIFA. De repente, por ahí con una buena tarea y cancelando algunas o negociando y levantando algunas de las demandas que están, por allí la FIFA levanta la sanción al Olimpia de no poder contratar. Doctor, muchísimas gracias por atendernos y lamento mucho realmente lo que nos está contando al aire y ojalá sea un poco un llamado de atención para quienes saben que deberían de estar en este momento dándole una mano más que nunca al Olimpia, así que ellos sabrán y esto queda al aire como un testimonio. Muchísimas gracias, presidente, doctor. Muchas gracias, Bruno, y a todos tus colaboradores. Gracias. Gracias, muy amable. El expresidente, presidente honorario, el doctor Óscar Vicente Escabone del Olimpia. Esta cena, cuyo objetivo era aliviar un poco el tema de la FIFA que se nos viene en diciembre, resultó un completo fracaso. No vino absolutamente nadie, ni siquiera los que habían confirmado expresamente, no han venido, salvo y el único que apareció, el único corajudo, solidario y valiente fue Marcelo Recanati. Después todo el resto borrado, algunos se encuentran en el exterior del país y comprometieron su ayuda, pero anoche la cena yo la considero un fracaso y sinceramente fue muy desilusionante para todos. Sobre todo me apena porque el trabajo que está haciendo el presidente Cardona y su comisión directiva, llevando adelante esta situación patrimonial financiera del club y en lo deportivo también, que va también, creo que se merecía otro tipo de consideraciones, ¿verdad? Es un momento delicado, pero no vino nadie, un fracaso. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, yo me sorprendí, porque cuando comenzó él su alocución dije, bueno, pensé que iba a decir fue un éxito total. La verdad que me sorprendió. Juanma, urgente, Cerro Porteño. ¿Cómo te va, Juanma? Buenas tardes, móvil personal. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bueno, tenemos un adelanto. Atención, Twitty, por favor. Se confirma lo que ayer estaba adelantando, el tema relacionado a Cerro Porteño, Juanma, y su viaje. Sí, efectivamente, Bruno, estábamos por el camino correcto ayer cuando mencionábamos en la segunda edición sobre esta posibilidad. Estamos sobre la avenida Novena, frente mismo a la sede de concentración del Club Cerro Porteño, y estamos observando que el bus que trasladará al plantel de futbolistas del Cerro Porteño ya está dentro del estacionamiento, se adelanta y viaja a Ciudad del Este para el enfrentamiento ante General Caballero. Claro, y a las 6 de la tarde es la manifestación. Totalmente. Con esto se anticipa el plantel del Cerro Porteño a la manifestación organizada para hoy a las 18 frente aquí a la sede de concentración. Cerro entrenó por la mañana, quedaron todos a almorzar y ya directamente los convocados van a viajar hoy a Ciudad del Este para el partido contra General Caballero. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, y con esto se evita, ¿no? Me parece sano. Está muy bien lo que está haciendo Chiqui Arce. Sí. Muy bien lo que está haciendo. Porque entonces van a ir a las manifestaciones, esto va a quedar ahí para los medios. Se evita cualquier inconveniente con el plantel, porque ayer, perdón Dani, ¿sí? Para que se entienda nomás, ayer Cerro practicó por la tarde, ¿verdad? Sí, ayer por la tarde. O sea, Cerro practica por la tarde habitualmente. A las 16. Bueno, por eso, entonces me parece que es una medida con respecto a esta situación que vive Cerro de la manifestación de hoy. Sí, totalmente. Cerro generalmente cuando viaja a Ciudad del Este va un día antes del partido y queda concentrado allí en la zona. Pero es la primera vez que yo recuerdo que va 2 días antes del partido.
Claro, que siempre se hace el día del viaje, es entrenamiento matinal, almuerzo y luego se viaja, ¿verdad? Sí, efectivamente. Una rutina similar a la de hoy, pero un día antes del partido. Claro, pero, o sea, hoy la práctica estaba para la tarde, entonces, dos modificaciones. La primera, la hora de la práctica de hoy, y la otra, el día del viaje en sí. Sí, relacionado justamente o coincidentemente con el día de la manifestación a las 18. Y pregunto, ¿la manifestación sigue? Guillermo Cáceres, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Bruno, ¿cómo andamos? Bien, bien. Escuchá, por favor, jefe de la barra de la plaza. Juanma, contale al señor Guillermo, por favor. Sí, estamos sobre la avenida Novena, frente a la sede de concentración. Ya está el bus que trasladará al plantel de futbolistas. Están almorzando, termina el almuerzo y van a Ciudad del Este. ¿Escuchaste? Adelantan el viaje, ya se va al plantel y todo se van, Chiqui incluido. Sí, nos enteramos esta mañana con la noticia, que ya platicaron y que ya se van hacia Ciudad del Este. Y nuestra convocatoria sigue para las 18 horas. Sigue en pie. Se van a ir los cerristas pacíficamente, vamos a estar ahí en Novena. Ya, claro. ¿Y qué tenés que opinar con respecto a esto, en función a este adelantamiento que hace? Que a mí me parece, sinceramente, te lo digo con mucho respeto, ¿verdad?, para debatir, que Arce hace bien, ¿verdad? Porque de esta manera evita cualquier tipo de inconveniente, porque si practicaba a la tarde, ustedes estaban ahí, el ambiente no iba a ser óptimo para ellos. Y es el pensamiento de Arce, pero una cosa que no llevó en cuenta Arce, que en Ciudad del Este, más o menos toda la parte de Alto Paraná es la parte de la plaza, también tenemos integrantes también. Ya se están preparando ellos para recibirla allá también. Ah, ¿le van a recibir allá? Sí, ya que no pudimos acá en Asunción, allá en Ciudad del Este, ya se están organizando ellos, van a seguramente van a recibir una pequeña puteada también. No sé si es un brasilero o en español, ¿viste? Se habla mucho de brasilero allá, bueno, ahí en todos los idiomas le dan a putear. Que pongan ganas, que pongan lo que tienen que poner y ganar. Ah, o sea que lo que estás anunciando es nuevo, o sea, no sabíamos de otra comitiva que está en Ciudad del Este. No, y en Alto Paraná, en Ciudad del Este, es más o menos ponerle que un gran porcentaje son de la plaza los que están allá. Más o menos hay como 30 barrios más o menos allá en Ciudad del Este, que son la segunda fuerza, vamos a decirle, de la plaza en cantidad de integrantes. Y están la gente de comando también. ¿Comando también se pliega? No, y la movilización de hoy es con la gente de comando y la plaza, la mejor hinchada del país. Conjunto organizamos todo esto para hoy, ver acá en Asunción. Pero en este caso ya va a ser Asunción y Ciudad del Este, ya la... Te hago una consulta. ¿Vos creés que haciendo ustedes una manifestación la directiva puede cambiarle a un técnico y más a chiquearse? Y por lo menos lo vamos a hacer sentir y que, qué sé yo, le hagan pensar eso. Porque no solamente en Asunción, los servicios de Asunción nomás están descontentos con el plantel. Todo el país está descontento, mucha gente está disgustado con el plantel. Repito, tras la falta de actitud y todas esas cuestiones que lleva, ¿verdad? Bueno, Federico, Dani, Ariel. ¿Y por qué no hacían la manifestación cuando Olimpia salía cada campeonato campeón 2 años de forma consecutiva? ¿Qué tengo que ver yo con Olimpia? No, te estoy diciendo que Olimpia se cansaba de la vuelta. Perdón, Ariel te está saludando. No hacía nada. Te pregunto. No te tengo que preguntar por Olimpia. Yo dije eso. No, te estoy diciendo que Olimpia 18-19 salía cada campeonato campeón y no hacían este tipo de presiones. Y amerita ahora
Mira, y esto nosotros no empezamos, esto empezaron los jugadores por su bajo rendimiento. Que a la apertura contra Libertad hicieron un partidazo, después el otro partido y vinieron a pique. No sé si no sé si me entendés, ¿verdad? Pero no ahora todos dicen que Zapata organiza, no, que Zapata organiza. Nosotros con la gente de comando organizamos esto porque ya vemos un mal comportamiento de nuestros jugadores, falta de actitud, falta todo. Entonces, por eso... Pero, Guillermo, ¿ustedes no vieron una mejoría en el partido contra Guaraní? Porque el equipo ganaba si no había ese grosero error individual de Rolón. Sí, Allá no tiene nada que ver Chiqui-Arce. Y hubo respuesta, jugó bien Aquino, jugó bien Piridamota. O sea que los jugadores metieron. Ganamos. El cero se tiene que ganar, papá. El cero se tiene que ganar. Empate no es un buen resultado para hacerlo. Y perdimos la punta con Libertad, Olimpia. ¿Ustedes pidieron al técnico presencial la práctica? No, nosotros no hablamos con Chiqui ni con los dirigentes. Los dirigentes lo que tienen que hablar con Chiqui y con los jugadores. Necesitamos que los dirigentes le presionen a los jugadores, porque no hay ningún comunicado de la comisión directiva, ningún dirigente dijo nada. Necesitamos que se le, disculpame la expresión, porque se le putea a los jugadores. ¿Y ustedes no le dicen nada a los dirigentes? No, nosotros no hablamos mucho con los dirigentes, nosotros no tenemos bien por qué hablar con el presidente. El presidente tiene que acercarse a Chiqui, a decirle, mira, acá la gente ya, y cuerar más o algo que le digan, ¿eh? Pero no hacen tampoco una manifestación contra los dirigentes, ustedes van contra los jugadores y contra el técnico principalmente. Y mira, y no es, o sea, disculpame, pero no es Juan José que juegue, vamos a decir, entra a la cancha, ¿verdad? Por ese lado me voy, ¿no? Algunos dicen que sé yo, que... Como tampoco el técnico, ¿verdad? Son los jugadores. Y sí, pero Chiqui pues tiene que saber a quién ponerle. Y si no le rinde el jugador de primera, que hace la reserva. De la reserva, la infantil, la juvenil. Esa fue la situación. ¿Ustedes se ven en capacidad de decisión o de pedir, de solicitar cambios en un club siendo Barras? Como socio capaz y como Barra, ¿por qué no? Si somos hinchas de Cerro Porteño. Nos molesta la falta de actitud del equipo que vino de caerse hace varios partidos. ¿Y por qué no se candidatan para manejar el club si quieren tener este tipo de poder? No se trata. ¿Y ustedes de entonces poder, conducen papá. el club como le parezca? No viene por ahí la situación, no viene por ahí. No viene por ahí. Estás queriendo desviar, pero no viene por ahí. Somos socios del club, la mayoría somos socios del club. Esa es la situación real. Guillermo, una consulta. Si el viernes se gana, independientemente jugando bien, mal o regular, ¿ya deja de estar esta manifestación o esto es algo que va a estar latente si es que hay un nuevo tropezón? No, y vamos a estar atentos, tenemos que hacerlo, tienen que ganar todos los partidos. Vamos a estar atentos, tenemos que ganar. Pero como digo, ¿verdad? Nosotros nos vamos a Ciudad del Este también, mañana nos vamos, o sea, el viernes vamos a estar en Ciudad del Este. Entonces ya nos vamos por nuestros colores, por nuestro amor a hacerlo, nos vamos por estos jugadores que no se merecen tener la azulgrana. ¿Y acaso Chiqui ya no tomó medidas? Por ejemplo, a Carrascal lo dejó fuera el partido pasado. Y tiene que ojalá que siga así, porque está el capitán, falta el capitán, que el partido de así no estamos divididos por el plantel, se nota luego que está dividido. Y eso para mí, en mi opinión, tiene que ser dirigido por el capitán, ¿verdad? No tiene que haber grupismo en un plantel. Pero acá se nota luego que hay grupismo. O sea, vos te referís a Patiño. A Patiño, ¿sabes? A Patiño con el capitán.
¿Vos creés que él también debería ser sacado del equipo en estos momentos? Y es el pensamiento. Yo opino lo mismo, la mayoría opinan lo mismo. ¿Ustedes trabajaron con esta dirigencia en las elecciones pasadas? Sí, yo trabajé por Zapac. Zapac. Ujú, ya. No hay, vos me decís por elecciones, no hay, la oposición no tiene candidato, no tiene un candidato, vamos a decirle, potente, y se van a quejar mucho. Hasta ahora sigo siendo del movimiento de Zapac, hasta ahora, ¿verdad? Y se van a quejar mucho, porque no hay un candidato imponente, vamos a decirle, y van a seguir, lastimosamente los opositores van a tener que aguantar los días Zapac 4 años, y después si la elección le gana otro Zapac, otros 4 años más, porque creo que por muchos años van a estar las familias Zapac en Cerro, porque no hay, vamos a buscar por todos lados y no hay. Petejí la esperanza, pero no, Petejí va a ser buen presidente para el centenario, pero no, para hacerlo no creo tener, hijo. Para el club centenario, decimos. Sí, no le veo yo como presidente de Cerro a Petejí. Bueno, está bien. Guillermo, entonces lo que anunciás públicamente, mira que tenemos una gran sintonía en todo el Alto Paraná 107.1, ya está en redes también esto, que habrá también gente para recibir al plantel de Cerro y a Francisco Chiqui Arce. Sí, porque tenemos nosotros gente de Ciudad del Este, y la gente de Ciudad del Este pienso que están inconformes, todo el mundo está inconforme, no solamente la barra. Gracias, Guillermo, muy amable por atendernos, muy gentil. Guillermo Cáceres, jefe de la barra de la plaza, anuncia que tras la decisión que tomó Cerro de ya viajar ahora, tenemos nuestro móvil personal ahí montando guardia, está Juanma Figueiredo, que ya anoche nos anunciaba esta posibilidad, hecho que se consumó finalmente. Cerro practicó esta mañana y ya van a viajar rumbo al este del país para jugar el viernes ante General Caballero Juan León Mallorquín, a lo que responde Guillermo Cáceres, que a las 6 de la tarde van a hacer la manifestación acá, dice él de manera pacífica, pero que habrá gente en el este del país. Es más, utilizó palabra bastante dura cuando dijo, allá le van a recibir en Ciudad del Este al plantel y a Chiqui Arce. Nos enteramos esta mañana con la noticia, que ya platicaron y que ya se van hacia Ciudad del Este. Y nuestra convocatoria sigue para las 18 horas. Sigue en pie. Se van a ir los cerristas pacíficamente. Vamos a estar ahí en novena. Una cosa que nos llevó en cuenta Arce, que en Ciudad del Este, más o menos toda la parte de Alto Paraná, es la parte de la plaza, tenemos integrantes también. Ya se están preparando ellos para recibirla ya también. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Yo quiero sentar mi postura sobre este tema. A mí no me parece que esté bien esto, y yo no veo con buenos ojos el tema de este movimiento de la barra. Y quiero aclarar que primero soy un férreo defensor de la expresión popular de la gente, de cualquiera, y creo que quienes me siguen hace muchos años saben perfectamente cuál es mi pensamiento. Yo le hago hablar, si es necesario, al diablo, porque todos tienen la oportunidad de hablar y merecen la oportunidad de hablar. Hasta voy a ser más cruel, a lo mejor no tiene que ver con esto, ¿verdad? Pero el peor asesino se merece hablar y contar su testimonio. Y después uno busca la contraparte y cada uno saca su conclusión, y si es una cuestión de justicia, para eso están los jueces, para eso está la justicia. Pero voy nomás al caso de que muchos apuntan a que ¿por qué le dan micrófono al barra? ¿Por qué le dan micrófono a fulano? ¿Por qué no, ese no es nuestro, al menos mi estilo no es. Yo no le quiero generalizar a los compañeros, porque a lo mejor hay algún compañero que no está de acuerdo que se hable con un jefe de la barra, pero yo soy de la idea de escucharles a todos, y escucharle principalmente al señor jefe de la barra de la plaza del Club Cerro Porteño,
Guillermo Cáceres, para saber qué piensan, para saber qué hacen. Porque si nosotros no sabemos qué es lo que ellos piensan, mal haríamos en llamarle solamente a gente que está a favor de una situación. La vida no es así. Yo creo que en este país tenemos que aprender a tener ese ejercicio de debate y no decir, no, a ese no le hagas hablar. No, a ese fulano no. No, ese tal cosa no. Eso es la época de la dictadura, muchachos. O de regímenes dictatoriales, donde no, fulano no puede hablar, o se le corta a fulano. No, así no funciona la vida, para mí al menos. Entonces, vamos a escucharle a una parte y después vamos a sacar las conclusiones. Entonces, yo quiero dejar nomás sentada mi postura con respecto a esta situación. Primero, la barra organizada de ningún club del mundo tiene que manejar nada en una institución que se jacta de ser seria. Está mal. No conduce a buen camino. Porque vos le das un lugar para que maneje el estacionamiento y después te van a manejar la cocina, te van a manejar el club, te van a manejar el plantel, te van a manejar los dirigentes, los barras y compañías. Entonces, están a lo mejor durmiendo con el enemigo y que se ponga el sayo al que le corresponda. Pero la dirigencia misma de Cerro Porteño tiene que cortar esto por lo sano. O si no, tiene que tener los cojones de decirle a Chiqui Arce, amigo, no estamos más de acuerdo con tu trabajo y andate. O que hagan público. No quiere renunciar Chiqui Arce, cosa que yo no creo. Porque Chiqui Arce muchas veces ya ha demostrado altura y puede ser buen técnico, puede ser mal técnico, lo que vos quieras. Acá yo mismo le he criticado a él en etapas anteriores cuando él, por ejemplo, dirigía la selección y él salió de la Asociación Paraguaya de Fútbol sin reclamar un solo centavo. Y en Cerro, en la primera etapa, la misma cosa. Entonces yo no creo que el tema sea económico. Porque los barras se van ahora a pedir la cabeza de Arce. Y mañana van a salir a pedir la cabeza de Juan González y después van a pedir la cabeza de fulano y no. Y yo quiero dejar en claro, no estoy en contra de la manifestación. Que lo hagan, porque este es un país libre. Pero no me parece sano, a mí no me parece que esté bien, que la dirigencia no siente postura. Eso es lo que a mí no me parece bien. Porque hasta ahora no habló Zapag, no dijo nada Ariel Martínez, no dijo nada Berni, no dijo nada Agüero, ningún dirigente, Pettengill tampoco dijo nada. Entonces quiere decir que el que calla otorga. ¿Por qué los barras tienen que manejar un club e ir a pedir la cabeza de Chiqui Arce o de algún jugador? Se respeta, que vayan, se manifiesten, mientras sea pacífico el tema, no hay ningún problema. Pero igual vienen de un antecedente de pintarrajear automóviles, de no dejar salir a gente durante una hora del club, eso pasó el viernes, de hacer explotar bombas. Y ocurre que ahora el jefe de la barra de la plaza, Guillermo Cáceres, dice, no, ahora la vamos a recibir en Ciudad del Este. Y a mí el tono y la situación me sonó hasta amenazador. Y no me parece sano, vuelvo a repetir. Porque los dirigentes cuando quieren cortar algo, lo hacen porque son ellos los que mandan. Ninguna bandera de un club se va a introducir en una institución sin la anuencia de los dirigentes. Y esas banderas que estaban en el club la otra vez, mucha plata, pocos huevos y otras cosas más, eso debió de haber sido con anuencia de los dirigentes de Cerro. O si no fue con anuencia de ellos, entonces quiere decir que los barras introducen y meten cualquier cosa. Mañana pueden meter cualquier cosa y el club puede ser sancionado también. En todo caso, vamos a los segundos. Cuiden, muchachos, señores dirigentes del club. Pero a mí, sinceramente, yo quiero ser bien claro en este tema. No estoy en contra de la manifestación, respeto profundamente la libertad de expresión. Eso es para mí primordial. Por eso, vuelvo a repetir, le llamamos
y hablamos con él para saber qué piensa, porque yo no le voy a coartar la libertad de que hable y de que yo le haga una entrevista. Pero no estoy de acuerdo. Ahora yo estoy emitiendo mi opinión. Me parece un camino muy peligroso. Darle tanto poder a los barras que, reitero, mañana se puede ir Chiqui Arce. Y va a venir Juan González y si no le gusta la barra, Juan González también se tiene que ir. Y por un mal momento, un jugador tiene que irse o ya no tiene que jugar en Cerro. Pues estamos todos locos, ya está huir a Hispania. Entonces, ¿qué quiere decir que la barra ya va mañana entonces, y pasó en el Olimpia en su momento también, no pudieron atajar a los barras? ¿Y en qué terminó eso? Terminó inclusive con una persona muerta llevada en un club. Entonces, caramba, vamos a poner las cosas en su lugar. Y si el Club Cerro entra en una, no sé, hecatombe futbolística, pierda, no sé, de acá en adelante 5 partidos, quiere decir que ellos van a tener derecho a ir a violentar, a entrar en la concentración. Para eso está la dirigencia. A mí me deja dudas inclusive esto. Yo dudo. Me parece que alguien está detrás de esta situación. Me parece hasta que no es genuino. Y permítanme dudar también, porque no pueden coartarme y decir, ¿por qué voy a dudar? No, déjenme el derecho de dudar. Y yo sé que mucha gente duda, pero se callan algunos. Pero yo tengo mis dudas sobre lo genuino que puede ser o no esta manifestación. Es un camino peligroso y mucho ojo. Acá la dirigencia, y yo también quiero dejar sentado, me parece que Juan José Zapá, presidente de Cerro, es un hombre de bien y lo ha demostrado a lo largo de su carrera como dirigente, y es una persona honesta y es una persona que ha dedicado mucho tiempo al club y ha gastado mucho dinero y otras cosas más. De ahí a que salga o no salga, o se haya hecho bien una cosa o se haya hecho mal otra cosa, hay luces y sombras en todas las dirigencias del fútbol mundial, no solamente de Paraguay. Pero yo le digo a Juan José Zapá que corte este tema de los barras, porque esto es peligroso y él lo puede hacer. No puede la barra estar queriendo manejar el club, ni que se intente esto en ningún club, porque después terminamos como en la Argentina, quemando jugadores en los clubes, dentro de los predios de los clubes, apretando a los jugadores, así como pasó en el Cruz Azul, que es una vergüenza que vayan los barras y estén amenazándole asquerosamente a los jugadores. Eso es porque la dirigencia lo permite. Y espero que Juan José Zapá, hombre de bien, repito esto, tome cartas en el asunto. ¿Y qué van a hacer si mañana, el viernes, gana Cerro y comienza Cerro a ganar? ¿Qué van a hacer estos señores? Porque hay cosas que ya no se pueden restañar, hay heridas que van a quedar, o situaciones que van a quedar. ¿Qué van a decir después? Porque el fútbol es todo resultado. Vos podés opinar sobre fútbol. Decir, me parece que no está bien el planteamiento, no está bien tal cosa. Pero de allí a decir, no, se tiene que ir Chiqui Arce, se tienen que ir jugadores, se tiene que ir el capitán, se tiene que ir también fulano, se tiene que ir, y son barras. O sea, ni siquiera la opinión de un periodista, porque un periodista lo que puede opinar al aire, ahí se va su voz. Pero estos se van a manifestarse. Está saliendo el bus del Cerro, Juanma. Bruno, sí, efectivamente, está saliendo el bus del Cerro Porteño en este momento, deja la sede de concentración, detrás va el móvil personal particular de Francisco Arce, saliendo también aquí de la sede de concentración, acaba de dejar el estacionamiento, el bus del Cerro Porteño
También está la camioneta particular de Francisco Arce. Van escoltados por un móvil de la Policía Nacional. Repetimos, información de último momento, Cerro Porteño acaba de partir rumbo a Ciudad del Este. Bueno, Juanma, acaba, Chiqui, no va en el bus, va en su auto particular. Sí, salvo que esto es normal, Juanma, es así tradicionalmente. Yo recuerdo en Mallorquín él había llegado también en su vehículo particular. La última vez en Ciudad del Este no recuerdo, no tengo precisión, pero en Mallorquín había ocurrido lo mismo. Salvo que maneje otra persona y él vaya en el bus. Pero el vehículo particular de Francisco Arce va detrás del bus de Cerro Porteño. Bueno, ya partió entonces. ¿Escuchaste lo que dijo el jefe de la barra de la plaza? Allá en Ciudad del Este lo esperan. Vos sabés que, Bruno, me parece que cambió de opinión Guillermo Cáceres. ¿Por qué? Estoy leyendo algunas repercusiones y creo que van a abortar la manifestación de hoy. ¿Por qué? No me supieron precisar, pero así como están las cosas habría que confirmar. Están para levantar la manifestación. Yo no sé si la manifestación aquí en Barrio Obrero o la que él anunció que se iba a hacer en Ciudad del Este. La de acá dijo que se mantenía. Sí. Y amenazó también con lo de Ciudad del Este. Sí, no yo por no eso. sé si las dos, pero se estaría levantando. Pero Juanma, el búho va directo ¿dónde van? Al CIDE, ¿no? Van al CIDE, sí, efectivamente. ¿Y dónde van a manifestarse? Y por eso en la ruta internacional es complicado. No, una cosa era la sede social allí, Novena, Quinta, allí en Mingaguazú me parece que hay una distancia, por eso también consultaba y primero dijo que no, y ahora vos estás manejando información de que podría ser que sí. Sí, efectivamente, había cambiado opinión. Después de la entrevista que dio en el Cardenal Deportivo, imagino que habrá habido algún estirón de oreja o algo, porque así como están las cosas, están para levantar la manifestación. Perfecto. Bueno, está interesante la noticia, Juanma. Entonces, dejarían de lado de esta manifestación en Ciudad del Este. Sí. ¿Y el de acá también? Esa acá yo no sé, pero uno que imagina que sí, ¿verdad? ¿Para qué se van a manifestar acá si ya el plantel se fue? Sí. Bueno, volvemos más tarde para hablar de fútbol, ¿sí? Dale, Bruno, cómo no, no estás muy errado en cuanto a tu opinión, coincido también en gran parte, y no solamente por la opinión, sino que también por algunas informaciones que manejamos con relación a esta interna situación que está viviendo Cerro Porteño. Hay que estar muy atentos al partido del viernes, pero principalmente al partido contra el Libertad. Bueno. Gracias, Juanma. Dale, Bruno, saludos a todos. Un abrazo. Dani, Federico, Ariel, ¿ustedes qué opinan? Yo quiero que ustedes hablen también, por favor, si tienen una opinión sobre este tema, porque yo creo que he sido bastante claro, ¿verdad? Fabio, te pido, por favor, que le preguntes al señor Cáceres si levanta las dos movilizaciones o la de Ciudad del Este. En privado, y nos confirmás, por favor, si sos tan amable, ¿sí? Yo, los dos puntos que tocaste, el primer punto, cuando hay un interés periodístico, sí, se acude. Y yo pregunté si se mantenía lo de acá. Lo de allá me parece, repito, era muy al vuelo, porque hasta logísticamente es complicado para aquellos que ni siquiera te digo ingresaron al CIDE, sino te hablo de los que pasaron por esas instalaciones allí en la zona de Mingaguazú. La de acá, porque si la idea era que sientan la insatisfacción, medio que pierde simbolismo, y lógicamente había un rigor informativo. Fíjate, o sea, el viaje está directamente relacionado a la manifestación, porque si era una cuestión netamente genuina y de hinchas no barras, yo no creo que Cerro hubiera tomado esta decisión. Entiéndase, el plantel con Arce a la cabeza. Entonces el tema de escuchar, sí. No cuando, o sea, demasiado se nota que no Perdón, sí. Esto también para redes sociales, Twitter. Lo de acá se suspende. A las 6 la movilización de acá se suspendió, nos confirma Guillermo Cáceres. Okay. Lo de allá se está organizando. Lo de Cerro acá en Asunción se suspende, pero lo de Ciudad del Este se mantiene.
Y va a ser mucho más difícil por lo que marcábamos de la logística. Entonces, claro, acá mismo también cuando escuchamos y a veces ya deja de tener relevancia periodística, sí, el famoso para quedar. Ayer ya marcábamos lo que es la realidad del fútbol nacional, que no se distancia de lo que es el fútbol regional. O sea, tenés que ser muy ingenuo y creer que un jefe de barra es como un hincha común. O sea, el jefe de una barra tiene un poder, pero que ni puede soñar el vitalicio de un club. Entonces, cuando hay expresiones, cuando hay manifestaciones, lógicamente uno va a tener que parar la oreja un poquito más en comparación a alguien que agarra un micrófono en el Hinchopina, alguien que escribe en el teclado, alguien que llama a la radio, alguien que manda un mensaje WhatsApp, porque tienen un estatus que todas las dirigencias que tienen barra le han otorgado. Por eso ayer hacía el recuento, no, salvo aquel Independiente, no recuerdo a una dirigencia que abiertamente, todas dicen, vamos a hablar con nuestra barra, a ver cómo podemos solucionar. Entonces, lo del muerto y degollado, eso de, uy, en serio, y nosotros convivimos, o sea, vamos día a día, semana tras semana, y vemos, o sea, hasta si por allí alguien ingenuo va a una gradería y quiere sentarse en la zona central, su socio o su capel le va a decir, pero vos sos, o sea, se convive con eso. Entonces, del lado de la cabida que se decía, voy nomás a la reacción y la acción desde lo informativo. Lo otro, lo de las dirigencias, repito, acá no hay ninguna dirigencia que abiertamente luche contra las barras. Entonces, es extender nomás estas situaciones. Por eso la consulta que le hacía era, espera, y cuando Juanma dijo lo último, me parece que ya entonces, porque le digo, ayer acá hacíamos el tema de quién la tiene más difícil, si es Libertad, si es Cerro, allí mira de reojo limpia. Si Rolón no hacía el penal, no había manifestación, pero iba a ver si igual patinaban en Ciudad del Este. Pero cuando Juanma cierra su informe y dice, el partido va a ser Libertad, a mí tampoco me suena exclusivamente de barra eso. Porque en la plana mayor pueden decir, espera, ¿cómo no le vas a ganar a General Caballero que viene de perder 3-4 partidos en una cancha donde el equipo consiguió su último triunfo? No. Aunque se gane gustando y goleando, no, ese no sirve. El que sirve es Libertad. Entonces van a tener que convivir con esto. Fíjate que, o sea, queda tan chiquito esto de, no, pero hubo una mejoría, hubo una demostración de actitud, que esto, no. O sea, pareciera ser que todo está fijo, todo está guionado, porque lo que hace rato decía Bruno también, sí, en el tema de que, y eso, te iba a decir que ya no tiene que ver con dictadura, democracia, y es una tendencia que se va agravando y ocurre porque pareciera ser que todos quieren escuchar lo que les gusta nomás. Recién, por ejemplo, hablamos con un referente y palabra mayor del Olimpia. Y no va a faltar el que interprete, o sea, él genuinamente dice, lo de ayer no fue bueno. No va a faltar el que agarre eso, mira un poco. Quieren hablar mal de lo... ¿Se entiende? O sea, como que ya hay una tendencia de, no hables mal de esto. Y en el rol del periodismo no está el ocultamiento. Ahora, si querés eso, probablemente busques otras cosas. Entonces, si los propios protagonistas, otra cosa hubiera sido si acá, por ejemplo, Escabone dice, no, lo de ayer fue, pero no es que juntaron el 100%. No, ahí sí te espera, ¿cuál es la onda? O sea, yo no veía mala leche cuando Ariel le preguntaba cuestiones al jefe de la barra. Bueno, ¿y qué tiene que...? No, pero espera, en esto de si estás tan insatisfecho por lo de ahora, hubo una sequía tremenda de 4 torneos y ese tipo de cosas. Entonces, yo en el tema de la relación barras-clubes, es un episodio más que no se va a cambiar, ni siquiera hablo de solucionar, porque yo no encuentro a ninguna dirigencia que entiendan que es un problema.
el tema de tener barras bravas. En ningún club. Y después lo otro, el tema de las voces. O sea, yo creo que este capítulo ameritaba y se le escuchó. Y el mejor ejemplo es, fíjate que si era, no, ocultemos lo que, porque eso es malo. O, repito, han de haber ya, hay ya espacios partidarios, o hay espacios donde todo es sí señor, sos lo mejor, sos lo más lindo. Y hasta podés hacer el tema de la cámara de eco. Fíjate que si cuando se dio a conocer el tema, el lunes ya, el tema del posteo y las manifestaciones, sí se tapaba eso. Hoy se preguntaría, o sea, el que no cubrió eso estaría preguntando, ¿por qué Cerro viaja un día antes? O sea, hoy por hoy, o sea, no podés ignorar, no podés, más cuando se trata de quiénes se trata, de gente que tiene poder en el fútbol. Y gente que, o sea, en el fútbol vos tenés poder porque hay alguien más poderoso que acepta esa regla del juego. ¿Necesitas dinero en efectivo? Es momento de pasar por Argor Empeños. Te brindamos la mejor tasación y cuidamos tus cosas como lo harías vos. Te enviamos flete gratis hasta la puerta de tu casa con total discreción. En De Caballurezá, empeña en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-000. Vení al Shopping Mariscal y disfrutad de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Hierro Par es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay, compromiso y desarrollo de un país. Hierro Par es calidad. Hierro Par es Paraguay. Hierro Par, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Gran porcentaje son de la plaza los que están allá. Más o menos hay como 30 barrios más o menos allá en Ciudad del Este, que son la segunda fuerza, vamos a decirle, de la plaza en cantidad de integrantes. Y están la gente de comando también. Comando también se pliega. No, y la movilización de hoy es con la gente de comando y la plaza, la mejor hinchada del país. Conjunto organizamos todo esto para hoy ver acá en Asunción. Pero en este caso ya va a ser Asunción y Ciudad del Este, ya la... Te hago una consulta. ¿Vos creés que haciendo ustedes una manifestación la directiva puede cambiarle a un técnico y más achiquillarse? Y por lo menos lo vamos a hacer sentir y que, qué sé yo, le hagan pensar eso. Porque no solamente en Asunción, los servicios de Asunción nomás están descontentos con el plantel. Todo el país está descontento, mucha gente está disgustado con el plantel. Repito, tras la falta de actitud y todas esas cuestiones que lleva, ¿verdad? Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Vení a Bristol y aprovecha las ofertas en televisores. Precios increíbles en todas las marcas y modelos de televisores. Escucha esta super oferta. TV Samsung Smart 4K de 50 pulgadas, precio normal. 18 cuotas de 488.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 319.000. Llámanos al 519-4000 Bristol. La mejor casa de electrodomésticos del país. Regala una sonrisa por cada pecho mira de 800 gramos que compres de cualquier supermercado. Ayudas a la Fundación Azoleu. Vigente hasta el viernes 9 de septiembre en todo el territorio nacional. Pechugón, paraguayo como vos. Doctor, ¿tuvieron una reunión de dirigentes, de connotados, no sé cómo llamarle, o expresidentes de clubes? Contanos un poquitito, si sos tan amable, y principalmente al gran público, a los oyentes del Olimpia. Esta cena, cuyo objetivo era aliviar un poco el tema de la FIFA que se nos viene en diciembre, resultó un completo fracaso. No vino absolutamente nadie, ni siquiera los que habían confirmado expresamente, no han venido, salvo y el único que apareció, el único corajudo, solidario y valiente fue Marcelo Recanati. Después todo el resto borrado, algunos
se encuentran en el exterior del país y comprometieron su ayuda, pero anoche la cena yo la considero un fracaso y sinceramente fue muy desilusionante para todos. Sobre todo me apena porque el trabajo que está haciendo el presidente Cardona y su comisión directiva llevando adelante esta situación patrimonial financiera del club y en lo deportivo también, que va también, creo que se merecía otro tipo de consideraciones, ¿verdad? Es un momento delicado, pero no vino nadie, un fracaso. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Adquirí tu Moto Taiga en 12 cuotas y sin intereses. Ahora podés encontrar todos nuestros modelos de motos en 12 cuotas sin intereses. Taiga, la única moto del mercado que te da 15.000 kilómetros de garantía. Súper resistente con una potencia sin igual. Visita ya mismo una sucursal Inverfil. Estamos en todo el país o escribinos al WhatsApp 0981-288-828. Encontralas en Inverfil. Resolve tus problemas de infiltraciones con Revotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten a la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Revotec en Mater. Seguinos en Instagram como @mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Revotec es en Mater Distribuidora. Disfruta Light Holanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores, la mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres Pudding Flan y Lacto Mix, con pulpas de frutas. Disfrútalos ya, Lacto Holanda, el lacto número 1, la salud de cada día. Trabajamos día a día con la pasión que nos caracteriza, porque nuestra pasión es hacerte vivir la tuya. Tigo Sport es transmitir tu pasión. Nuevo lanzamiento de IDESA Jardín de Encarnación. Cumplí tus sueños en la Perla del Sur. Invertí en la ciudad más turística de nuestro país, a minutos del centro de Encarnación, 10 kilómetros de la playa San José, con todos los servicios básicos, posesión inmediata, lotes listos para construcción, fracción Jardín de Encarnación. ¿Qué esperas para invertir en tu futuro? Contactanos al WhatsApp 0972-413-0. Ingresa a www.idesa.com.py. IDESA, máximo respaldo a su inversión. Desde hace 60 años nos mueven tus historias, nos mueve la familia, el trabajo y sobre todo el amor. Gracias por dejarnos formar parte de tu historia. Nuestra Señora de la Asunción, 60 años abriendo caminos. Fue en la propia casa del presidente. Claro. A la pucha. Y él también me imagino que habrá quedado sorprendido. Y claro, todos quedamos sorprendidos. Todos quedamos sorprendidos, sobre todo porque, no sé, por lo menos, ya no me refiero a temas de aporte, pero por lo menos para interiorizarse un poco de la situación financiera del club. Pero como le digo, fue un fracaso y para mí en lo personal fue bastante decepcionante. Federico, ¿cuál es tu opinión sobre lo de Cerro? Bueno, yo si soy Arce estaría preocupado ya, ¿verdad? Porque para mí hay... O sea, estas manifestaciones, estas palabras no son espontáneas, ¿verdad? Y se da casualmente justo después de la reunión. Y ahora la vara comienza a manejar información que hay jugadores que no se cuidan. Conoce los términos de contrato del técnico. Pide. Y ahí yo me involucro en una pregunta que le hizo Ariel cuando Cedeño estaba sexto, séptimo en la tabla, y también había jugadores que no se cuidaban. También había jugadores que fueron contratados y que no rendían. Y no hubo ni una manifestación. Para mí acá, Arce creo que debe saber que otra vez está durmiendo con el enemigo. Me parece como aquella primera vez. Un enemigo que no lo va a echar. Ahora hay una rescisión incluso mucho más importante. Que está jugando al cansancio, ¿verdad? Y al tema de los resultados. Lamentablemente pasa eso en Cerro. Y creo que se están entendiendo bien lo que estoy diciendo. Ayer te decía que la mitad de la dirigencia no lo banca más Arce. Y me parece que esa mitad puede pasar información y también involucrar movimiento a un sector de la hinchada, porque esto que se suspende, pero que tiene como principal punto, no que levante el equipo, que algunos se pongan a pedir, no, directamente la salida del técnico, me parece que es anormal desde el principio,
y que no es una cuestión que uno puede decir, bueno, la vara lo tiene entre ceja y ceja el técnico, porque tampoco hay antecedentes, sino creo que forma parte de un sistema. Y en ese sistema otra vez está, te hago a ver, te pinto el panorama cómo está yendo Arce ahora Ciudad Este con su cuerpo técnico, en un vehículo diferente, solo. Hay una cuestión que, y lo saben los barras, lo saben los dirigentes, y lo sabe la gente que está cerca de Cerro, que el grupo humano está pasando por su peor momento, que hay mucha gente de experiencia, gente que gana bien, muchos egos, y eso sí le enquistan los dirigentes que no están a favor de la continuidad de Arce, que el grupo humano se rompió, que Cerro Porteño hoy se le pasó por encima al técnico, yo creo que el técnico también debe saber eso en algunas cuestiones. Este hincha Enrique sabía bien lo de Carrascal, que se manejó en forma íntima. Otro acontecimiento que se dio entre el viernes a la noche y sábado a la mañana, antes de concentrar para el último partido. Entonces hay muy buena información que deriva en un pedido que me parece totalmente fuera de contexto, como es la renuncia de Arce en este momento. Pedido no negociable, pedido full. Y la separación de 3 o 4 jugadores, pero no importa cuáles son esos. Pero el tema es que sale Arce. Y yo creo que tiene que ver parte de la directiva con esto. Me parece, lo digo así directamente. No veo que te... Quiero hacer una aclaración nomás, sí, Federico. Sí. Que vos por una cuestión externa al trabajo, saliste y no escuchaste lo que yo dije. ¿Escuchaste vos acá? Estaba escuchando. Bueno, está perfecto. Sí, porque estaba acá. Entonces, vos, Estaba no con por la el compañero coincidencia Berro. que se están dando nomás. No. Es que de un principio nos parecía todo cuando nos miramos, ¿verdad? La primera vez que hablamos, como la pasividad después del viernes, de las bombas que te tiraron a tu club desde afuera, y ni una palabra, y después del partido nadie hablar, me parece que hay una cierta, no digo complicidad, sino injerencia y, bueno, mano a la obra, ¿verdad? Ahora se suspendió la manifestación, va a pasar allá, como dicen los compañeros. Es un lugar totalmente diferente porque cuando te gana la noche ahí en el CIE hay que salir de ahí, ¿verdad? Y aparte hay guardias, de verdad, hay guardias armados allí, porque es un complejo que está en el medio de lo que es la ruta. Nos dicen los compañeros que cuando llegan Cerro Olimpia va mucha gente bien también, muchos hinchas, entonces también hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Que no vayan los ingenuos a encontrarse con una barra en esa cuestión que se pueda estar dando. Pero me parece que se da por eso y lamentablemente, bueno, yo creo que Arce un tipo de fútbol sabe y conoce demasiado bien Cerro, y de aquella que dijo, yo sé que hay gente que no me quiere, me parece que ya está viendo cómo viene la mano, cómo vienen las barajas en estos dos partidos contra el General Caballero y contra el Libertad. Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas con un préstamo personal. Viajas a donde quieras ir, grandes beneficios y con mínimos requisitos. Con la app Solar 24 horas tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas, pago y extracto de tus operaciones. www.solar.com.py, redes sociales @Financiera Solar. Llamanos o whatsappeanos al 218-8000 o al asterisco 76527. Con Financiera Solar sí se puede. Vino Santa Elena, el más reconocido y elegido por los paraguayos, es por 10º año consecutivo Top of Mind. Te acompañamos en todos tus momentos, en tu mesa y en tu mente. Santa Elena, elaborados con dedicación desde 1942. El grupo Luminotecnia ofrece soluciones integrales para todo tipo de industrias, equipos de la mejor calidad internacional que se adaptan a las necesidades de cualquier proyecto industrial, con el respaldo y garantía de uno de los grupos empresariales con mayor trayectoria en el país. Grupo Luminotecnia, industriales como vos. Cada día es un desafío. Clearmente mantiene la cabeza fresca con su tecnología anticaspa y mentol para afrontarlos. Clearmen, el shampoo anticaspa más efectivo del mercado. Hace tu inspección técnica vehicular para Asunción en Coarco. Te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760 a 200
200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Vi que activar VPay te da muchos beneficios. Descarga Visión Móvil, adherite y te podés llevar un bicicooler cargado, smartphones y tablets. VPay y todo solucionado. Entérate más ingresando a www.vipay.com.py. Visión Banco, más digitales, más humanos. La variedad de sales primicia es todo lo que necesitas para preparar las mejores recetas. Orgullosos de ser la sal más recordada por todos los paraguayos. Sal Primicia Top of Mind 2022. Presenta en tus recetas y en todas las mesas paraguayas. Elegí lo mejor para tu familia. Elegí Primicia, una marca de Indega S.A. Bueno, ¿qué agregarle más, Federico, a lo que ustedes dijeron? Porque yo también estoy con esa... ¿La ves por ahí a la situación? Sí, con esa temática, y me llama la atención porque viendo, uno puede estar o no de acuerdo en muchas cosas con Chiqui Arce, pero sí él demostró cabalmente con su carrera como jugador de fútbol y como entrenador de fútbol, su calidad de persona y su calidad de profesional, y lo demostró ya en Cerro Porteño, en la selección, porque en la selección yo coincido con Bruno, él se fue y después tuvo que aclarar inclusive sin haber cobrado la indemnización. No fue problema eso para que él deje en su primer ciclo. En Cerro Porteño, selección Ariel, él tenía el derecho a cobrar, claro, algo así como $400,000. Y aquella vez se habló de una acción inclusive mediática para exponerlo como era el que no quería dejar por el tema del cobro. Y él hace la famosa conferencia donde dice, no, yo regalo esa plata. Y lo mismo pasó también de cuando se fue en el primer ciclo, cuando parece colocaron algo en los números de la rendición en la asamblea, y es como que quedó mal aquella vez, y creo que salió, no que quedó, él salió a aclarar de vuelta que no hubo ningún tipo de inconveniente. O sea, ¿a dónde apunto? Que si los directivos del Cerro Porteño quieren que él se vaya, yo creo que no va a tener ningún problema que los 4 años, y no creo tampoco que haya una suma así exorbitante, millonaria, que lo ate y que no le puedan sacar los dirigentes. Son 3 años. 3 años y medio que quedan ahora. O sea, ¿cuándo casi queda? 4, casi 3. Ahora se más está de 3, un poco más de 3. Un poco más de 3. No, pues se está cumpliendo el primer año de los 4. O sea, entonces 3 más lo que le resta. Entonces, señores dirigentes de Cerro, si ya no quieren que siga, ¿por qué no se reúnen con él? Si él no le va a perjudicar económicamente. Chiqui, hermano querido, ya no estamos satisfechos con tu trabajo. Bueno, vamos a buscar lastimosamente otro profesional y punto. Y terminó para no estar dando mucha vuelta. No quieren pagar. Entonces, pero no le va a exigir él sabiendo cómo él no quieren pagar. Lo primero, lo más importante. Mira que el que tiene le cuesta soltar, aunque sea poquito. No, el que más tiene, el que menos quiere pagar, ¿verdad? Pero vos sí la indemnización por el rompimiento de contrato. Pero mira que yo no creo que lo sienta Chiqui Arce, miedo al quedar él exija cobrar la totalidad. Claro. Conociéndolo, no sé si él va a aceptar cobrar. No creo que sea eso el problema. Se puede arreglar como con otros técnicos, ¿verdad? Entonces, y también tienen que dejarse los dirigentes el disparate de firmar un contrato pero extenso, ridículo, que después no son capaces de sostener ante el menor traspié. Para una cuestión electoral, se dice eso. Y bueno. ¿O no hubo un dirigente que dijo que iba a ser el Ferguson de Cerro Porteño? Claro. Y después, que ahora vamos a trabajar en serio ya el proceso verdadero y todo, y sí, los chicos no aparecen, contrariamente a otros tiempos. Arce trajo un plantel de mucha gente experimentada, está jugando en el plano local. Te paso por donde pasarían los cuestionamientos, ¿verdad? Y lo más increíble, me parece lo más injusto con Chiqui, que es un prócer del club, como jugador y como técnico, porque es uno de los técnicos más ganadores y vino en un momento complicado a sacar de vuelta a la institución adelante. Este tipo de cosas. Porque siempre él es el sacrificado, el vilipendiado por su propia hinchada. Ocurrió, uno se acuerda lo que pasó con Católica en la Copa Sudamericana, donde le gritaron de todo, y después él terminó dando la vuelta olímpica siendo campeón invicto. Y ahora de vuelta. Con un equipo y después estos mismos que lo cuestionan, que se enojan, que le tratan de lo peor. Si se va a la otra vereda, ellos son los que piden que se le saque la credencial de representación al club y todas esas cosas. Yo sin actuar tanto en respaldo de Arce, porque entiendo cómo se maneja el Cerro, pero me parece totalmente fuera de foco pensar en separarla cuando está segundo, cuando tiene otra pie. Yo lo que estaba estableciendo, rotura de grupo, que eso ya es irreconciliable, que le pasó por encima, es lo que manejo como información, que son los cargos que le imputan a Arce, ¿verdad? El tema de 3 jugadores que no estén funcionando,
que como nos pasó en el ciclo anterior, jugador que pidió le trajeron, o hicieron intentos de traer, desde Boselli, Jan, el brasileño que está suspendido, Moreno Martins y otros, bueno, pero es muy poco, y repito, si le firmás por tanto, es increíble. Un mínimo de convicción, fe tendría que haber tenido. Máximo Diego Chiquero son los entrenadores más. No, pero a ver. Pero Arrua Ariel, yo entiendo. En un momento... Yo creo que hay que dividir, porque el enfoque donde creo que todos coincidimos en el tema del trato humano. Claro. Ahora, del trato deportivo Pero, todo es debatible, porque muchos también, por eso decía el tema de, a esta altura, yo no me voy a escandalizar con lo que significa el brazo político o hasta músculo de lo que significa una hinchada organizada para los clubes. Voy nomás a lo siguiente, muchas veces la dirigencia también hace esto porque dice, así van a aprender. Es como que en otro laburo, mira, vamos a apretar este lado, pero por eso marcaba. La particularidad del fútbol es que la violencia está muy aceptada, es normal. O sea, esa nomás, pero muchas veces se deja porque dicen, espera, si acá apretamos un poco, se va a mejorar. ¿Qué es lo que se dijo después de la famosa reunión de hace una semana? Volver a ser el equipo que se fue. O sea, y aquella vez también dijimos, y tiene razón la dirigencia en ese pedido, porque ningún jefe o ningún dirigente, en este caso ya que estamos hablando, si te exige que vos seas algo que nunca fuiste, vos vas a esperar nada. Está bien, vos me pagas el sueldo, está el día, todo lo que quieras, pero no puedes delirar en el sueño. Ahora, si se te dice, mira, ¿por qué no puedes ser lo que fuiste hace 6 meses? Ahí tienes toda la razón. Claro. El tema es cuando ya varios te bajan por pulgar y ya no te pueden, como pasa con los 3 dirigentes de Cerro, ¿verdad? Que ya están ya con esa cuestión. Pero luego de decirte eso, a los 3 días te mandan la gente, y bueno, que va a tener 2 o 3 partidos. Pero nosotros tuvimos como vocero de la reunión a Arce nomás. Por eso, la dirigencia. No tuvimos un dirigente. Y el silencio es una postura, el silencio es una respuesta. Porque Arce, como nunca fue el vocero, porque siempre hay un vocero del lado de la dirigencia también, no tuvimos y no supimos cómo cayó esa reunión a la dirigencia. Arce sabemos el compromiso a mejorar, las otras cosas. Y después vinieron todo lo del viernes, esta manifestación. Hay un soltero codiciado que me va a decir que está acá sin trabajo ahora, que hizo una muy buena tarea en Brasil y que podría tener su segundo ciclo en Cerro, si es que no se va a Arce, que puede ser Mourinho, que está apuntado por mucho después de su experiencia en Brasil, en otros clubes. Y yo me pongo a pensar cómo esta misma dirigencia le echó a Jubero haciendo una excelente primera fase de Copa Libertadores. Algo que fue llamatísimo, fue increíble. ¿Qué fue? Porque perdió en Venezuela. Increíble, sí. Porque perdió en Venezuela con un equipo de suplentes ya clasificado. Porque entendía en ese momento que ese era el techo de Jubero y que iban a dar el salto de calidad con Rusia. Unos fenómenos. Puntero de la... Ya fue la le ganó a Mineiro allá y acá. Acá le volvió a Mineiro. Le echaron. Por eso contra San Lorenzo y River jugó de local. Por eso digo, si una dirigencia que tuvo 18 cambios técnicos, no sé cuántos años, te hacen contrato por 4 años, cuando menos dudar, ¿verdad? Mira bien ahí. Por eso. Porque la tendencia es que vaya cambiando hasta, por momentos, por razones inexplicables. Como digo, lo de Jubero fue lo más increíble. Hasta ahí llegó. No, claro, ellos era en ese momento dijeron, esto es lo máximo que puede llegar. Un tipo que fue semifinalista con Guaraní, ¿verdad? Y con libertad de torneos internacionales. ¿Qué pasa, Juanma? ¿Qué tal, Fede? Disculpen, entré así rápido. Cerro Porteño está publicando algo que nosotros habíamos adelantado el sábado, en el Super Sábado. Una foto con el dorsal 31 y el apellido Morales. Sí. La información es lo siguiente, o es la siguiente, perdón. Robert Morales firma un nuevo vínculo con Cerro Porteño, que incluye mejoras económicas a partir de objetivos deportivos del futbolista, que evidentemente también mejora la cláusula de contrato o aumenta la cláusula de contrato, de rescisión, perdón. No me pasaron el monto. Me dijeron que supuestamente este nuevo vínculo es por 4 temporadas, algo que no pude confirmar, pero en principio serían 4 años ¿Nuevo más. vínculo a partir de ahora, entonces? Sí. Y que... Y con esto va a crecer, si hay mejor contrato, puede crecer su rescisión. Crece la rescisión de contrato. Claro, la cláusula. La cláusula de rescisión.
y que es inminente una transferencia de Robert Morales. ¿Así como está? Es lo que me dijeron. Yo no sé si para ahora o para junio del año que viene. No, entonces no es inminente. Si para julio no es inminente. Otra cosa, Fede. Sí. Hay una cláusula más que agregaron, donde el que va a decidir o el que tendrá la potestad de decidir si aceptar o no una eventual oferta es el futbolista junto con sus allegados y no el club. ¿Cómo? Le dan la potestad al futbolista de decidir si aceptar o no la oferta. Ajá. Y no será responsabilidad del club, o sea, no dependerá la O sea, transferencia de la decisión Pero del club. por más que, porque ahora lo de Pica Lucena, lo de Talleres con Pulpito, por ejemplo, no salió porque el jugador no quiso. Sí. Lo de Lucena Cardoso a Arabia no salió porque el club no quiso. Yo creo que si te dicen que es inminente, sería para diciembre. Me dijeron eso, que es muy probable. Acá el amigo Mandarina de Ciudad del Este ya nos envía el flyer que dice: recibimiento y manifestación pacífica, plantel de Cerro, hoy 24 de agosto 22 a las 17 horas frente al complejo CIDE, kilómetro 18 Mingaguazú, y tiene el logo de la plaza de Ciudad del Este. Ciudad del Este. Hoy entonces el llamamiento, la convocatoria para las 5 de la tarde allí en el Alto Paraná. Es un nuevo contrato que le van a hacer ahora a los que se merecen, con escalas de partidos. Es un contrato que a partir de ahora Cerro Porteño va, una proforma, por decirlo de alguna manera, que va a empezar a aplicar a partir de buenos rendimientos. Bueno, una buena. Sí, una buena ¿verdad? para Cerro. Ahí está el Black. Qué lindo está ese, ¿eh? Bueno, le decir al amigo Mandarina. Mandarina, confirmar si vas a estar hoy en el CIDE. Tengo que un amigo que tiene el CIDE para después nos haga un recuento, ¿verdad? Algo. El amigo Ronald también de Cerro. Tengo varios hinchas de Cerro ahí en Ciudad del Este. Gente de trabajo, ¿verdad? Claro. Me dicen que hay que estar atentos. ¿Eh? Sí, a las 5 hasta A las las 5 de la tarde 5:30. es la convocatoria, sí. Pues viste que allá ya, o sea, cae más rápido el tema del sol. Claro, pero ¿Qué tal está el catering de Verbo? este ya es la segunda O sea que esto la segunda vuelta me dijeron. Todo lo contrario a la reunión de Cabonera. Ah, claro. No había ninguna expectativa y No, pero ya va por la tercera vuelta. Vamos. Claro. Yo me voy allá. Sí. Atención, profesionales colocadores de pisos. Llegó la oportunidad para demostrar tu talento y habilidad. Bienvenido al quinto concurso de colocadores Claucolor Ruby 2022. En este concurso te vas a capacitar, conocer sobre nuestros productos, técnicas y tips de colocación, herramientas, contactar con una nueva red de colegas y futuros nuevos trabajos. Para tu inscripción, escribir al 0985-622-102 por WhatsApp. Fortin te trae las mejores combinaciones para tus tragos. Llegó Guayacoco, el nuevo Pack Fortin, Ron Fortin Coco, colector de guayaba frutica. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Una fresca combinación del Ron Fortin Coco y la fruta más tropical de nuestro país, la guayaba. Fácil de preparar y un pack te rinda hasta 10 cócteles. Encontrá Guayacoco en tus puntos de venta favoritos. Se viene el Censo Agropecuario Nacional 2022. Si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de ser parte del Censo Agropecuario Nacional. Informate más y postulate en las redes de @dinamos.paraguay o en www.postulatecam.com. Más sostenibles y competitivos, MAG. Llegó mitad de semana, miércoles. Hoy es día de descuentos reales en Farmacia Catedral. Descuentos que van hasta el 50% en todas las sucursales y con todo
todas las formas de pago, abonando con tus tarjetas de crédito del Banco Atlas. Tenés hasta 3 cuotas sin intereses. Hacé tu pedido a nuestro delivery 627-7000 o al WhatsApp 0985-689-701. No te lo pierdas. En Farmacia Catedral desde 1905 amamos cuidarte. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables sin importar el tipo de camino que recorras. Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. ¿Estás buscando mejorar todo lo que tenés a tu alrededor? Elegí Electrodomésticos Tokio. Para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el Pacto de Confianza NGO. ¿Cómo estás viendo el campeonato? Un campeonato que aparentemente presenta una trilogía de equipos que van a pelear por el título, doctor. Bueno, eso ya está bastante claro el panorama. Yo no descartaría tampoco a Nacional, que está peleando ahí arriba, y es también un equipo fuerte. Y va a ser una pelea cabeza a cabeza hasta la última fecha. ¿Y al Olimpia cómo lo está viendo, doctor? Muy bien, muy sólido, muy concentrado, muy cuidado el equipo, bien llevado por Julio Cáceres y su cuerpo técnico, un gran ambiente adentro del plantel, muchachos serios, así que lo veo muy bien. ¿Y crees que en algún momento, doctor, se puede dar un mano a mano, o vos crees que hasta el final van a pelear estos equipos? Yo creo que sobre todo Olimpia, Libertad y Cerro tienen planteles muy buenos. Los tres son equipos trabajados. Algún punto cualquiera de ellos algún punto van a perder en lo que queda del campeonato, pero creo que el mano a mano va a seguir hasta la última fecha. ¿Te llama la atención el bajón futbolístico por ahora que está teniendo Cerro? No me llama la atención porque eso suele y de hecho ha sucedido siempre en el fútbol. Los equipos pasan por un momento de bajón, de problemas, y sobre todo los equipos grandes después se recuperan y retoman y entran de vuelta en racha de victoria. Claro, pero imagínate, doctor, que es tan grande la presión en los clubes grandes que hoy van a hacer una manifestación para pedir la cabeza de Chiqui Arce. Qué presión, qué difícil es estar en un club grande. Y bueno, el que no sabe manejar esa presión no puede estarlo ahí, no se puede estar en ese tipo de clubes. Así doctor, ¿y Libertad te sorprende el hecho de que otra vez, ya siendo campeón, vuelva a pelear el título que esté, porque comenzó mal, pero hoy día está otra vez metido en el campeonato? No, para nada. Yo creo que Libertad tiene uno de los planteles más completos del campeonato paraguayo. Tienen un gran técnico, así que es un equipo de Garnero, es un técnico que no pierde puntos con equipos chicos. Los partidos que tiene que ganar los gana. Y en torneos así de largo alcance es un equipo muy compacto, así que tienen todo para pelear hasta el final. Doctor, ¿tuvieron una reunión de dirigentes, de connotados, no sé cómo llamarle, o expresidentes de clubes? Contanos un poquitito, si sos tan amable, principalmente al gran público, a los oyentes del Olimpia. Sí, cómo no. Esta cena, cuyo objetivo era aliviar un poco el tema de la FIFA que se nos viene en diciembre, resultó un completo fracaso. No vino absolutamente nadie, ni siquiera los que habían confirmado expresamente, no han venido, salvo y el único que apareció, el único corajudo, solidario y valiente fue Marcelo Recanati. Después todo el resto borrado, algunos se encuentran en el exterior del país,
y comprometieron su ayuda, pero anoche la cena yo la considero un fracaso y sinceramente fue muy desilusionante para todos. Claro, que llamativo, doctor, porque uno suponía que este es el momento histórico de poner el hombro en favor del club, ¿verdad? Pero es claro, pero si no es ahora, ya no es nunca más, presidente. es así mismo. Yo sobre todo me apena porque el trabajo que está haciendo el presidente Cardona y su comisión directiva, llevando adelante esta situación patrimonial financiera del club y en lo deportivo también, que va también, creo que se merecía otro tipo de consideraciones, ¿verdad? Es un momento delicado, pero no vino nadie, un fracaso. Doctor, y llegaron a juntar, bueno, no sé, fuiste vos con Recanate entonces, o sea, estuvieron, no sé, sentados uno frente al otro. Sí, estuvimos allí con algunos miembros de la directiva del club. ¿Y llegaron a juntar algo, doctor? Bueno, yo eso me voy a permitir mantenerlo en confidencialidad. Sí, cómo no. Números y nombres sobre este tema ya hemos acordado desde luego por una cuestión de respeto a las personas, no hacerlo público. Y lo iremos haciendo en la medida que se vayan efectuando los aportes. Por supuesto que habrá que poner en conocimiento de todos los olimpistas. Doctor, ¿cuántas personas comprometieron su presencia en lo previo? Unas 14 personas. Y entre esas 14, sin mencionar nombres, doctor, ¿estaban expresidentes? Sí. ¿Pero adujeron algún motivo o simplemente desaparecieron? Y no estuvieron, Bruno. O sea, ya los motivos después, si uno está con COVID o tiene fiebre amarilla, ya es otra cosa. La cuestión que no aparecieron. No aparecieron. Federico Arias te saluda, doctor. Hola, Federico. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy bien, buen día. Buen día. Y qué bien por Marcelo Recanate, ¿verdad? Porque usted sabemos que trae cerca, él está buscando acercarse. Pienso en el otro presidente y no sé quién podría ser, ¿verdad? Porque me parece que ustedes generaron mucho y se sabe que también gozan de un buen pasar como para colaborar con el club. Esto no se repite más, o sea, van a pasar en limpio lo que juntaron ayer y ya no habrá otra reunión de este tipo, por la decepción que tiene o va a buscar otra o la decepción es más fuerte. No, en este momento estamos, sinceramente estamos bastante alicaídos y lo único que queda ahora son gestiones personales de cada uno, pero ya evidentemente una cena en presencia de todos no funciona. Yo todavía tengo la esperanza de que varios de ellos van a colaborar, pero tendrá que ser un trabajo digamos, individual ya de cada uno de nosotros. Doctor, ¿y le pusiste en conocimiento a el presidente Cardona a modo de comentario? ¿Le contaste lo que pasó? No, si fue la cena fue en la casa de Cardona. Ah, fue en la propia casa del presidente. Claro. A la pucha. Y él también me imagino que habrá quedado sorprendido. Y claro, todos quedamos sorprendidos. Todos quedamos sorprendidos, sobre todo porque, no sé, por lo menos, ya no me refiero a temas de aporte, pero por lo menos para interiorizarse un poco de la situación financiera del club. Pero claro, como le digo, fue un fracaso y para mí en lo personal fue bastante decepcionante. Seguro, doctor. Doctor, y ya te habrás enterado, claro, entiendo inclusive que sos parte de todo esto, la solución que hubo con el Dinamo Kiev, con un anuncio que nos hizo el presidente la otra vez, y una ayuda muy importante en la mediación, no económicamente, eso aclaramos, pero en la mediación sí, de Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol, doctor. Bueno, él fue claro, en realidad él fue el gestor de todo eso. Uh-huh. Él fue el gestor con su amistad personal que tiene con el presidente del Dinamo, y yo creo que lo que hizo Alejandro no tiene precio para el club porque alivió la deuda más importante y tal vez eso sea una señal para la FIFA
de que el Olimpia tiene voluntad de cumplir con sus compromisos. O sea, es muy meritorio lo de Alejandro, y yo inclusive me atrevería a proponer que debe ser candidato a la medalla de este año de reconocimiento y gratitud del Club Olimpia a sus servidores. Doctor, para ir redondeando, agradeciéndote mucho el tiempo, el hecho de que se haya solucionado lo de Derlis González, todavía hay muchos temas económicos pendientes, y la pregunta que te hago en función a eso es si todavía sigue siendo delicada la situación económica, sigue siendo frágil la situación económica del Club Olimpia. Claro que sigue siendo hiper frágil, porque no olviden que además de estas deudas que son anteriores a esta administración, está el costo de llevar el peso económico del club mensualmente. O sea, es bien delicada, ¿verdad? Y eso es lo que le puedo decir. Doctor, ¿no pudo haber existido una mala comunicación? Perdón, Dani Chun te saluda, doctor. Sí, hola Dani. Todo bien. Doctor, ¿no pudo haber existido una mala comunicación en el siguiente sentido, que capaz los invitados pensaron que iban por lo de Derlis, y cuando el propio presidente Cardona anunció lo de Derlis entendieron, bueno, ya no es necesario, o se dejó muy bien en claro que esto era independientemente de lo de Derlis, como bien marca el tema del costo operativo, el día a día, los otros casos, la asamblea extraordinaria del próximo mes? O sea, para tratar de entender la decepción que se llevaron anoche y el por qué tan masiva ausencia. No fue así. La comunicación fue muy clara. En la invitación, desde luego, estaba bien claro el objeto de la reunión, de la cena, y además lo reforzamos ampliando detalles en forma personal, telefónica, así que eso estuvo bien claro. Sabíamos todos muy bien el objeto de la reunión. Doctor, y se va creando ingeniería para buscar solventar también las otras demandas de FIFA. Se habló de eso con el presidente. Hay esperanza también de destrabar, porque el caso de él está solucionado, pero hay como 3, 4 más que son acuciantes. Sí, pero en eso en paralelo se sigue trabajando, ¿verdad? Se sigue buscando soluciones, se sigue buscando acercamientos, en eso seguimos trabajando, tanto el club como su asesoría jurídica, y nosotros también, ¿verdad? Venimos en paralelo tratando de renegociar cosas que permitan levantar las sanciones, o sea, las decisiones que ya están firmes en FIFA. ¿Crees que Olimpia, doctor, va a poder contratar para el próximo mercado? Y todo depende de, como te digo, de vuelta, lo que todos sabemos, ¿verdad? Todo depende de cómo llegue, de en qué posición se encuentren todas estas demandas que ya tienen sentencia en FIFA. De repente, por ahí con una buena tarea, y cancelando algunas o negociando y levantando algunas de las demandas que están, por allí la FIFA levanta la sanción al Olimpia de no poder contratar. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Loga Azúcar, encontralas en los mejores supermercados y comercios de todo el país. Envasa y distribuye Grupo Loga, teléfono 0984-512-000. Loga Azúcar. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. AR Electricidad. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Infórmate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Unimed, buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609 Ciudad
Ciudad del Este. ¿Sabes cuando tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos Ochi, butifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos. Son riquísimos. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Lo más nuevo de Ford está aquí. Bronco Sport 4x4, el todoterreno para tu día a día en el campo. Yamata Perú Villa para agendar tu test drive. Bronco Sport, creada para todoterreno. Yamata Perú Villa al 021-603-100. Bronco Sport 4x4. Para la previa o el after office, para ese chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños, los Panchos of Pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos of Pizza, juega con todo. Campaña Yasabex Bucalex, garganta irritada o toseca, Yasabex Bucalex. Menta, cherry, miel, eucalipto, ahora con nueva imagen y la calidad que Yasabex Bucalex, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte con su médico. Es un producto de Laboratorios EMPA, división de Confar Saeca. Para mandarina. Acá está mandarina al lado, los muchachos de este lugar, En el este del país, entonces, el que manda es Ariel Mareco, para cuando vayamos nosotros. ¿En serio? Los muchachos fueron porque dicen que estaba muy saladito, entonces buscaron otro lugar. Pero me hablaron muy bien, y acá me dice Mandarina que si vamos el viernes me espera el almacén cervecero. Que es el lugar de Suena expansión. bien su nombre. El lugar de Ciudad de, ¿verdad? Lugar muy lindo, ¿no? Y tiene... claro, tiene... pero tiene... Para nosotros los fumadores, tenemos un lugar abierto. Fueron la vez pasada? Sí, ahí compraron la de 27 millones. No, después la segunda ya fue. No. Te paso, Juanma. Almacén cervecero, qué lindo, ¿eh? Qué bien suena. Bueno, lo de Morales, 3 años. Hablando de contratos largos, este es diferente porque estamos hablando de un capital del club. ¿El para cuándo la recuperación total, Juanma? Recordando que él tuvo un pequeño inconveniente con la recuperación, fibrosis, creo que fue el diagnóstico finalmente que le detectaron a él después de la operación. Fue a Buenos Aires, de vuelta le hicieron una pequeña corrección y en principio lo último que a mí me dijeron es que incluso puede llegar a aparecer en las últimas fechas de clausura. Puede llegar a estar recuperado. Fíjate que ahora se cumplen 5 meses. Si el torneo... Claro, fines de marzo. Si era un torneo normal, en la recta hubiera ido hasta diciembre, pero ya que el torneo termina en noviembre, uno podía decir, no se pierde lo que resta del año, pero... Y como bien ustedes explicaban, o sea, el que no le entre en línea dice, bueno, el famoso para rato, pero es una ventaja para venderlo con más cartas. Claro. O sea, el mejor ejemplo cuando uno dice, no, a este le queda 6 meses, no tenés mucho espacio para maniobrar. Pero si vos decís, no, este tiene 3 años, acaba de mejorarle lo que ustedes marcaban, con un incremento de salario se entiende el incremento de la cláusula, entonces le decimos, sí, 3 años más, pero eso no significa que va a jugar los 3 años, sino que también a lo que ustedes recién mencionaban con el tema de la posible venta. Y también la posibilidad, como decía Juanma, de subir la rescisión. Claro. Que tiene un monto, que ahora cuando adecue un dinero más importante para que gane el jugador van a poder hacer esa deducción. El tema de Ogledar, ese sí existimos puro, jugó un partidazo y se movieron todos los resortes y tuvo 2 partidos malos, o 3 ya, después de aquel partidazo. Ameliano, clásico que no jugó, Nacional. Y se enfrió el tema. Claro, vos sabés que... sumarle el partido en Ciudad del Este, o sea, porque... Claro, 3-3. Es fácil la racha de los partidos negativos y vos decís sacarlo de Ciudad del Este porque se ganó. Pero en ese partido no es que marcó la diferencia. No, una buena asistencia en el primer tiempo, claro. Me acuerdo. Vos sabés, Fede, que voy a contar... Fue cambiado en el segundo. Pero viste que cómo hasta el foco de la noticia. Claro, no. Acá hicimos programa... voy a contar una infidencia. Justo vos estabas de vacaciones. Sí. Acá en la semana entró el doctor Agüero a decir... Justo hoy estamos hablando del silencio de la dirigencia y aquella vez ellos entendían, espera, tenemos que hablar o si no vamos a quedar como los malos de la película. Y, claro. y Juanma decía que
Banzini estuvo en la cancha. Ya se reunieron. No habla, claro, por eso, aquella vez... El domingo tuvo. Sí. El domingo estuvo en la olla. Y le dieron la 10. La 10 solía tener Junior Noguera. Noguera. Noguera Sí. era el 10. O sea, Amigo. voy nomás a que aquella vez decidieron mediatizar el representante y hubo una respuesta del dirigente. Esta vez totalmente perfil bajo. ¿Por qué? Porque ya es cosa importante. Entonces, en este eterno debate de cuando te dicen ¿por qué? Bueno, fíjate, también los actores principales decían, bueno, vamos a llevar esto a la prensa, vamos a hablarlo. Cada uno sacó su conclusión. Ahora, coincidiendo con el mal momento de Cerro, desde lo futbolístico, lo de Ovelar que en ese momento era... Fíjate que hoy Cerro está más cerca de Olimpia que de Libertad con el tema de la consolidación del sub-19. En el clásico, Chiqui no arrancó con el sub-19, lo metió ya en la recta final a Fernando Ovelar. O sea, Cerro Olimpia se jugó sin sub-19, o se arrancó sin sub-19. Y el que pudo haberse dado lujo no lo tenía ahí en el banco. Y la vez pasada, contra Guaraní, o sea, jugó Velar, pero uno dice, ¿y si estaba Pachi? Iba a arrancar, o sea, cuando esté disponible Carrizo. Fíjate lo poco que se ha hablado de lo futbolístico de Cerro. O sea, hoy por hoy Ovelar no es titular. De hecho, arrancó con Pachi y después perdió puesto cuando retorna Enzo Jiménez. Arrancó con Pachi y con Aquino. Aquel famoso partido contra Nacional. Antes de ir a Olimpia, ¿qué más, Juanma? Lo de Ovelar puede ir por el mismo camino que Robert Morales. En cuanto a las condiciones y todo. Está bien, está bien. Sí. Ahí Ya están hablando. ahí estaría ganando el jugador, ¿verdad? Sí, ahí están, sí. Y Están hablando. tú también, obviamente. Sí, exactamente. Pero todavía nada no está dicho, puede pasar cualquier cosa. Igual. Bueno, pero lo de ¿ya está firmado lo de Morales? Lo de Morales ya está firmado. Lo de Morales en... sí. Sí, lo de Pero Velar es la que está todavía en conversación. ¿Cómo se llama su representante? Rojas. Elvio Rojas. Él sigue siendo el representante, ¿eh? Sigue siendo. Y hay otra persona también, pero... ¿Y qué pasó con Coyote? Nunca vamos a ver qué pasó con... No, y es una transferencia frustrada. El interés... Qué raro, Cerro ¿no? pidió también algunas condiciones. A mí me hablan de que la oferta inicial era real por el 100% y ahí estuvieron negociando. Cerro quiso quedarse con un 20% y ahí no, se cortaron la conversación. ¿Y el repre de Coyote es? A playar, tengo entendido que hasta unos meses más. Después queda... No sé si ya tiene atado un precontrato con otro representante, pero después quedaría libre. De representante, digo. Sí. No con el club sí tiene contrato. ¿Beto Espina no viajó al este? En principio no. Tengo que confirmar, pero me habían dicho que no iba a viajar. 2 días, che, bien de concentraciones, pues. Sí. Estos jugadores no están acostumbrados más a 2 días. No. Y encima están ahí en el lugar silencioso. Claro, pero Así capaz, o sea, a nivel nacional no. A nivel internacional, claro, a veces, claro. Es más, y fíjate con lo de la Conmebol, con ofrecer ya charters para la Libertadores y la Sudamericana. Los que antes viajaban 2 días solían ir un día antes nomás. Claro. Justamente para evitar el tema de la lejanía. Yo recuerdo, creo que Olimpia se había ido a Goianía 2 días antes. Hace poco. Para alejarse un poco del ruido, para concentrarse. Ahora, pero a nivel local, digo, estos muchachos que están, incluso hace poco, aparecía el día del partido, 2 días. Me parece que más allá de el tema de la marcha que iba a haber, puede servir también para estar 2 días. Si vos tenés mal de barco, bueno, hablame algo, ¿verdad? Decime algo y suele pasar, que a veces tiene un efecto positivo el tema de tener a todos juntos, sin nadie más, 2 días seguidos, como va a pasar ahora. Cambió, ya no es a playar el representante de Coyote. ¿Quién es? Pedro Aldave. Qué raro, sé que Aldave no, mira que Aldave cuando negocia, ¿eh? Está... Pero la negociación, perdón, Sí. pues ya, la negociación con Anderlecht fue con Aplayar. Ahí todavía tenía contrato vigente. Entonces perdió. Y venció el contrato con Aplayar y ahí aprovecharon. ¿Pero cuándo venció el contrato? Pero ellos no son del mismo grupo. ¿Eh? No, Aplayar, tuvieron una ¿verdad? diferencia y se separaron. Ah, ya. Bueno. Guerra de empresario. ¿Eh? Guerra de empresario. No, y ahora los empresarios, Sí. un jugador tiene un empresario cada 6 meses, tiene. Hay jugadores que están en esa cuestión. Está Ya vamos a bien. estar con Johnny enseguida. Estamos hablando del tema de Morales y Ovelar, que parece estar por el mismo camino de firmar, según lo que nos dijo Juanma.
¿Aún no decides qué color pintar tu casa? Detalles y socio Resicolor Pinturas. Dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor Pinturas. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. El poderoso antigripal Gripsil día y noche alivia los síntomas de la gripe como el dolor de cabeza, la fiebre, la congestión nasal y muchos otros. Gracias a su acción analgésica, antifebril, descongestiva y antialérgica, la gripe se rinde con Gripsil. Gripsil día y noche es de venta libre en farmacias. Lo mejor es de Quinfa. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas con un préstamo personal. Viajas a donde quieras ir. Grandes beneficios y con mínimos requisitos. Con la app Solar 24 horas tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas pago y extracto de tus operaciones. www.solar.com.py. Redes sociales @financiera solar. Llámanos o whatsappeanos al 218 8000 o al asterisco 76 527. Con Financiera Solar sí se puede. Casa Imperial, 60 años de trayectoria ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. Casa Central Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguiros en Facebook e Instagram como @Casa Imperial S.A. Bueno, hoy hay Champions League. Hoy vamos a conocer ya los últimos equipos clasificados para la fase de grupos, los partidos que corresponden a la vuelta. 2-2 Rangers había empatado con el PSV Eindhoven y hoy juega de local el PSV Eindhoven. Transmite Canal 9, 3 de la tarde, 2:30 la previa, el partido destacado de la fecha. Johnny, ¿cómo te va, móvil personal? Bruno, buen día, saludos para todos. Bueno, ¿escuchaste lo de Escabones? Sí, y sorprende realmente. ¿Qué frase metió Escabones, Sí. Porque dijo rotundo fracaso. A mí me sorprendió sinceramente. Totalmente. Yo esperaba que diga que fue un rotundo éxito, que fueron varios, no sé, que hubo un aporte, se juntó. O por lo menos rescataba. Hasta yo inclusive lo escuché decepcionado a Cabón, esa es la palabra. Sí. Porque nos dijo una vez nomás fracaso. Fue entre decepcionado y medio enojado. No, claro. El tono de voz, sí, ¿verdad? Tiene un tipo muy eufórico con habla y... Sí. Pero nos dijo no solo una vez fracaso, empezó con fracaso y cerró con fracaso. Sí. Estamos hablando de la reunión que se pautó anoche, la famosa cena. La casa de Cardona. Para la contribución. Otro miembro de la directiva actual y Recanate, que era discutido por mucho, como que se borró y apareció, ¿eh? No ha de haber algo más feo que vos organizás algo y esperás una cantidad importante y... Eso sabe como que... nos cae... Dani, salvando la distancia, porque este es un tema económico. No, ya sé, pero yo voy al tema del evento... ¿Sabe a qué parece? Porque vos arrancaste diciendo cómo se le notó. Y esto para aterrizarlo, porque a ver, es muy top la agenda de la reunión, pero... Qué cosa fea que vos decís. Bueno, voy a invitar hasta, no sé, no te digo catering, te digo, le pedí a tu gente, vamos a cocinar esto y... Esto como que vos organices un cumpleaños, hacer el alquiler de la mesa, te prodigás, arreglar tu casa, contratar gente, vos todo entusiasmado, y después ya comienza, siempre la señora te dice, yo no sé por qué, ¿qué hora van a llegar tus invitados? ¿Por qué tenés que meter? Y después ya la criatura también se suma. Papá, ¿qué hora van a llegar los invitados? Y ya van a llegar, mi hija, tranquila. Y después pasa media hora, pasa una hora y no llega nadie. Y vos ya ves toda la cantidad de cerveza, de whisky, vino, todo. No, la comida. Bocadito, la comida, tu mantel, todo de primera. Y toca el timbre y otra vez, no, traen la torta. No. Y después vuelve otra vez la pregunta. ¿Para qué hora vos le invitaste? Y después ya viene otra vez el parrillero medio, ¿qué hora vamos a empezar, señor? Te dice, él tiene su horario. Te mira y nada, en la mesa vacía, así que feo eso.
Te pasó ya, Federico. Me pasó con el Cardinal Deportivo. ¿Eh? Con el Cardinal Deportivo me pasó. No, esperá. No, pero te iba a No, contar. ¿cómo que Cardinal Te iba a Deportivo? contar, y mi suegra me decía, no viene todavía. No, ya no, y después aparecieron entre 26, al toque. Se fueron entre autos y aparecieron. Se fueron todos juntos. Bueno, pero bien, o sea. Bien, nada. no. Porque este Bien la evento relación. se fue un solo invitado. No, yo sabía a quién había invitado. A mí me pasó con un par de amigos gente eso. con- ¿verdad? Alquilé todo, mesa, Epa. silla. ¿Dónde hice un eso gasto haría? extra. No me Se digas. tocaba you. ¿Quiere- Acá el señor que quiere está, profundizar en se olvidó de su mentirilla, publicó algo y se No, autodestruyó. los míos que yo para sentir bien, los míos cumplieron No, porque El señor apareció Don todo Maniki, al mismo señor tiempo. que acuse recibo también. Otra intención gastarle. Sí, señor. Le está pegando a Don Maniki. No, a le los invita- dos. Ah, mira. A mí también, bueno. Tanto intención gastar, sabemos, Corocho, ¿eh? Y bueno, vos pues alquilar, a usted pues alquila silla, mesa, todo, sí, se va a otro nivel, no, siéntese en el no, piso ahí, caramba, hombre. No, ¿cómo que siéntese? Lo que Esa es la pasa en esa época maldición. estaba en medio de escombro, entonces quería por el nivel de los invitados estar a la altura. Claro. Pero fue así me fue. ¿Y qué hiciste con tu silla? Te la metiste. Señora, por favor, si puede venir a retirar nomás su mesecilla. Pobre, una historia ¿Qué lacrimógena, hermano. Porque, a ver, por eso marcaba y le consultaba al El único doctor valiente Escabone. fui yo, Nico, no, Nico un invitado que no falla Vos nunca. sabés que Nico se fue. Qué grande, monstruo, Nico. Ah, ¿Eh? Nico. Pero ¿cómo llegó? ¿Cómo ya te digo? No sé cómo puta vino a las 3 de la mañana. No, no. Vale todavía. Pero es que cuando sos más joven, pues sos capaz, ni tipo No, Tarzán, Nico, de ver vos por sabés debajo de que los Nico, árboles, Nico, hermano. un aventurero Bueno, será. No, no, está bien, está pero- bien. Un aventurero de la vida. Pero, Está o sea, bien. volviendo otra vez a lo que marcábamos con lo de la reunión fallida, expresión propia de Fracaso. sí, del doctor Escabone. Fíjate que a todo, porque a ver, yo creo que todos nos sentimos identificados y la audiencia también, pero sumarle el siguiente detalle al ejemplo que daba Bruno. Acá inclusive llamó por teléfono. Pues ese ya es lo... Claro, tener... O sea, una cosa, una cosa es que yo llego en casa y yo le llamo a Federico, le llamo a Bruno y le llamo a Ariel para volver a confirmar. Porque una cosa es ahí en el grupo de WhatsApp tirar y el organizador, el anfitrión, se queda con la duda. Pero si yo le llamo y me dice, sí, mira que esto no tiene nada que ver con lo de Derli, ¿eh? Acá vamos a tocar temas bien puntuales. Sí, voy a Como estar. digo, uno se fue a Estados Unidos, el otro le agarró coronavirus. No, muy bien. Fiebre amarilla. Sí, fiebre amarilla. Acá quiero aclarar una cosa, me dijeron que a Cristian Domínguez no le invitaron. No para salvarlo el buen nombre nomás, ¿verdad? Porque imagínate vos que el que menos pensó a lo mejor la gente fue Marcelo Recanate. Y acá la famosa frase de donde menos uno piensa salta la liebre, dice. Porque si vos te ponías una lista previa de todos los presidentes, vos decías, no, Recanate a lo mejor no se va a ir. Y él fue el que estuvo. Y lo reconoció el propio Escabone, ¿verdad? Bueno, Johnny, más sobre Olimpia, por favor. Sí, señor. Ya con relación a la parte futbolística del equipo de Julio Cáceres, todavía no está definido. El caso de Derlis, que seguirá trabajando en fisioterapia para que se pueda recuperar totalmente del golpe en el tobillo derecho y después también ver si no está él en un 100% para arrancar de titular. Si quien va por él, probablemente ingresaría en ese caso Guillermo Paiva y que pueda jugar a Brian Montenegro junto al delantero Guillermo Paiva. El sector defensivo también, con la presencia hoy de los seleccionados, el caso de Saúl, de Mateo, seguramente se va a mantener ese sector defensivo. Pocos cambios estaría realizando Julio Cáceres para el partido del próximo sábado en el Bosque de Paraguno ante Resistencia. El sábado del partido, después seguramente ya vamos a tener la lista de viajeros con la selección nacional, porque eso va a significar casi una semana sin actividad para Olimpia, de ese grupo sin actividad, con el plantel franjeado para lo que va a ser el partido en el este del país el próximo domingo, el otro domingo, enfrentando al 12 de octubre de Itagua. Johnny, y lo de Derly González, ¿qué grave preocupación hay con respecto a su lesión? Consultaba y me decían que nada, que no es para preocupar, es un golpe, es un esguince que él sufrió en el partido ante General Caballero. Es una decisión, o fue una decisión del cuerpo médico de la selección con cuerpo médico de la Olimpia para dejarlo trabajar en fisioterapia, y habría que ver, Bruno, si él hace fútbol mañana o en todo caso hace fútbol el próximo viernes, o por lo menos entrar en campo de juego, porque por ahora trabaja en fisioterapia el delantero franqueado.
Bueno, ¿y quién si manejas ese equipo base, quiénes estarían a la expectativa en Olimpia? Y como siempre, el arquero Aguilar, si es titular Sergio Tálvaro, estará el Tucu Salazar, después Antolín Alcaraz, que en los últimos partidos ha ido a la banca de expectativa, Ricardo Orsusa ante la titularidad de Richard, de Marco Gómez. Orsusa es el volante más defensivo en la banca de expectativa. El Pollo Recalde, si juega Derlis, seguramente Montenegro titular junto a Derlis, y en la banca de expectativa el Pollo Recalde, Guillermo Paiva, Walter González. Para lo que y en el partido anterior, Hugo Fernández, quien había sido en este caso candidato para ser titular en algunos encuentros, no fue tenido en cuenta para el partido contra el General Caballero, y habría que ver si retorna por lo menos en la banca de expectativa para el partido contra Resistencia. Johnny, ¿vos te acordás que alguna vez te dije, creo que fue en privado en la misma cancha Olimpia, que nadie pone dinero? Sí, ¿Te acordás que yo te dije, Johnny? Me acuerdo perfectamente, porque estábamos hablando de la situación económica y me decías, nadie pone plata para que otros, u otro en ese caso, se pueda lucir. Y ahí está el ejemplo claro. ¿Viste lo que te dije? Sí. Nadie apareció, hermano. Imagínate vos, salvo Marcelo Recanate. Nadie. Así está la cosa. Y Marcelo era, sí, consultábamos al hincha de Olimpia ayer. ¿Quiénes van a participar hoy? Me parece que en este porcentaje de 14, creo que no iba a superar esa lista de 10 Marcelo Recanate. Sin embargo, él estuvo en el terreno. Sí, totalmente. Bueno, Johnny, ¿cuál es el orden de partidos y el cronograma para Olimpia? El partido este sábado, 18:30, en el Bosque de Para-Uno, ante el equipo de Resistencia. Después, el viaje al este del país probablemente será el sábado al mediodía, porque el domingo juega ante el 12 a las 15:30. En este escenario deportivo, en el Antonio Aranda, habría que ver la temperatura, el clima para ese partido, porque si Olimpia vuelve a ganar este partido contra Resistencia, me parece que estadio lleno para medir al equipo de Itagua. ¿A estadio lleno, decís? Sí, yo creo que sí, claro. Si contra Sol, en el apertura, Olimpia no tenía mucho que ganar, y el no del escenario... Pero va a depender, o sea, si no, a ver, ahora juega contra General Caballero en el Antonio Aranda. Sí. Perdón, contra Resistencia. Resistencia no, el partido de Cerro yo estaba diciendo. No, contra Resistencia en Para-Uno, ¿verdad? Y después viaja a Ciudad del Este. Exactamente. Y... No, pues ya está. Si le ganas Resistencia, vas como puntero. No, es que a eso voy, Dani. Va a depender del resultado. ¿O no tanto? No, yo creo que sí va a depender del resultado para hacer lo que yo estoy diciendo que... Pero Johnny, porque Olimpia pues atracción. Esta es la primera vez que va a ir Olimpia a Ciudad del Este en este campeonato clausura. Claro, en la apertura fue contra Sol, ese famoso partido que se postergó y Olimpia había llenado, estando en mitad de tabla. Que el rival no ayuda mucho, ¿verdad? No, pero Olimpia... Sabemos que Olimpia sí, no, claro, juega contra ahí el equipo regional y te va a llenar la cancha. Sí, pero no es lo mismo, por ejemplo, que juegues un Olimpia Libertad, Guaraní Nacional mismo, que lleve a Ciudad del Este, ¿verdad? Sí, Pero tratándose estos equipos, es como Cerro Ameliano. Claro. Cerro llenó con su público, no con Ameliano. Yo lo que creo es que, salvo una derrota, mira, hasta uno da el changüí del empate. No, eso no va a pasar. Olimpia... No, lo que te digo, Bruno, es que para que nos llene en Ciudad del Este, o sea, debería darse una derrota, hasta el empate. La gente quiere ver a esto Olimpia. O sea, por eso te digo, contra solo Olimpia no luchaba el campeonato. Ya estaba de... Para más de yapa, como se suele decir, ese día juega en Cerro Libertad también. El Cerro Libertad es antes de Olimpia, 2 de octubre. Olimpia primero. Después. Porque sí, que 3:30 juega Olimpia, 3:30 Olimpia y 6 de la tarde Cerro Libertad, ese domingo. No, para la organización es mejor que Olimpia juegue primero. No, Dani. Claro. Es mejor que juegue el Cerro Libertad porque dependiendo del resultado, o sea, yo te doy la combinada. Olimpia le gana Resistencia. Sí. Y es puntero. Pasa algo entre uno de los dos, entre Cerro Libertad, va Olimpia Ciudad del Este, que jueguen primero Cerro Libertad, hay por ejemplo un empate o gana
no sé, Cerro, por decirte. Yo entiendo, pero lo y que ahí la combinado decir, mira, ahora se presenta Olimpia. Me parece que iba a ser... Si Olimpia cumple lo suyo, hasta puede especular cuando se enfrenten sus dos acérrimos rivales. Olimpia ganando contra Resistencia el sábado, va a jugar como puntero en Ciudad del Este. Ese también es para buscar cuándo fue, porque yo te digo, Olimpia contra Sol, estando más metido en la Libertadores. Es más, ese es el famoso fin de semana que se aprovecha para que jueguen, porque había descanso, y Olimpia al jugar primero, no es que momentáneamente deja de ser, y si vuelve a ganar contra el 12, hasta puede especular y decir, bueno, ojalá haya un empate en Cerro Libertad. Claro, puede desanimar, desanimar a Cerro Libertad, ¿verdad? Claro, de tirar la presión. O sea, es más fácil que gane Olimpia, es el gran favorito y le saca una diferencia importante. Claro, volvía después de mucho tiempo a Ciudad del Este Olimpia, por eso generó tanto contra Sol. Ya no estaba peleando el campeonato, pero volvía y jugó con un equipo titular. Ahora lo que está diciendo Dani, ¿hace cuánto no va en condiciones de puntero en un campeonato que ya esté en plena marcha, ¿verdad? No en las primeras fechas. Entonces se va a dar eso para 12 de octubre, bien. Está el tema de cómo estará Cerro en ese momento también, contra Libertad. Claro, fíjate que para lo del viernes. Ayer cuando Bruno planteaba lo de esta fecha, pero si vos haces el combo, o sea, Olimpia tiene una brillante oportunidad. ¿Por qué? Porque vos agarrás y Olimpia tiene Resistencia 12. Libertad tiene Guaraní Cerro, y Cerro, que tuvo que adelantar el viaje, tiene General, pero después Libertad. O sea, Olimpia se enfrenta a dos equipos que están con el tema de la permanencia, y en la novena hay choque directo que ya tuvo Olimpia. Ese ya es el clásico blanco y negro, ¿verdad? No, ¿Cuál es el...? Porque eso le estaba preguntando justamente a Johnny. La hoja de ruta es Resistencia, sí, es 12 de octubre de Itagüí en Ciudad del Este, y después que viene Johnny. Y debe quedarle uno de los 12 que es Nacional, porque con Nacional todavía no jugó. ¿Y con Libertad ya jugó? Sí, claro, en la segunda fecha. Creo que es la segunda fecha. Puede ser... claro, la segunda rueda. Por eso en la primera rueda todavía, o sea, Olimpia está como puntero o copuntero, habiendo jugado ya contra los dos rivales directos y teniendo que esperar que ellos se saquen puntos. No, está la primera rueda recién. Eso te estoy diciendo. Me pregunto si es Sol de América, creo que es Sol de América, Sí, creo que sí. el trío es Resistencia, 12 de octubre y después Sol de América. Sol acá contra en para uno, de visitante va contra Sol de América va a ser, tendría que ser en para uno. Entonces la última fecha contra Nacional. Sí. Y eso te decía Bruno, en el triangular, Olimpia ya jugó con los dos. O sea, Olimpia pero va a tener que esperar que uno de los dos rivales pierda puntos. ¿Se entiende? Dani, pero igual no está muy lejos. O sea, termina con Nacional la primera rueda. Sí. Y después ya en la segunda juega en la segunda rueda, o sea, en la segunda rueda, en la segunda fecha de ronda de la revancha ya juega con Libertad. Sí, pero en para uno. Ya no es la Huerta. Lo que te quiero decir es que... va a estar ese Roque en para uno. Yo no sé si seguirá como lo de la vez pasada o ahora por el buen momento. Imagínate que el Libertad Olimpia lleguen como puntero, Libertad un punto. No, pero te quiero ver, hermano. Para más Roque juega ahora como si tiene 14 años. Bueno, lo que te quiero decir es que es aún más meritorio lo de Olimpia, porque está donde está. Contestame, vos te estás yendo por... Roque está jugando como que tiene 14 años. No, parece que empezó otra vez ahora. No, te fuiste mal. Dejá de ahí en 20, 21 a los 14, no sé ni no, bueno, 16. ¿Cuándo que le hizo los dos goles a Chile? A ver, ¿cuántos años tenía? 17. Bueno, 17, parece que tiene 17 Roque ahora. No, yo creo que... Vos sabés que aquella vez dijimos va a ser una sola vez, pero ahora, por el momento deportivo de ambos, y porque va escalando el tema de la rivalidad. Pero lo que te quiero decir de la proyección es que Olimpia es el que mayor probabilidad tiene, porque indefectiblemente desde la matemática Cerro y Libertad no pueden hacer 6 de 6, ¿se entiende? O sea, Olimpia es el único que puede hacer 6 de 6 del trío, Cerro o Libertad, pero no puede ser Cerro y Libertad. Por eso yo creo que desde el campamento franjeado van a querer extender eso de la concentración que tuvieron en Mallorquín para capitalizar lo del clásico, porque la fecha para
aprovechar es la novena, cuando va a haber un duelo directo y además jugaste primero, y si ganás, le tirás la presión. O sea, Olimpia ganando estos dos partidos va a hacer que el duelo de Cerro Libertad sea el duelo entre el tercero y el segundo. Johnny, ¿querés apuntar algo más? No, nada más, Bruno. Esperar lo que va a ser la práctica de hoy, ver el caso de Derlis, que repito, sigue trabajando en fisioterapia, y aunque contra resistencia podríamos decir, si no está en un 100%, me parece que el técnico hasta podría darle un pequeño descanso a Derlis para que se pueda recuperar totalmente de ese golpe en el tobillo derecho. ¿No viniste lo de Benro, que hoy un cumpleaños espectacular, pantagruélico, como diría un colega? 3 sesiones de comida hizo. Es impresionante. No, pero 3 sesiones, hermano. Yo no está de acuerdo con eso. ¿Te acuerdas que ya hubo una polémica con Johnny? Y te digo más. Cuya billetera todavía no vimos también el color. ¿De quién? El cumpleaños de Johnny, y él aclaró que no le gusta eso. Ah, sí. ¿Verdad, Johnny? Así fue el tema. Sí, mi postura es que el agasajado tendría que ser el cumpleañero, no agasajar el cumpleañero al resto. Bueno, Johnny, yo quiero aclarar que a la mañana agasajamos al cumpleañero. En el primero de los... Se declaró insolvente, no sé después de dónde apareció el segundo o tercer orden. Es en ABC Cardinal Deportivo. Sí. Bueno, y Ariel no te invitó nunca a su Cerro Caballú, a su quinta. Vos sabés que nunca me invitó. Ya te invité, Johnny, no sé. Pero vos no te vas nunca. A mí nunca me invitó. Vos nunca te vas. Al Quincho del Ron nunca te fuiste, hermano. Una vez creo que te fuiste ya a... No. Nunca me fui. No se fue nunca, ¿verdad? Una vez iba a una tormenta muy grande, otra vez llegó su papá después de 7 años, ¿no? Eso es una cosa tipo... Pero vos ya no le invitás más, ¿verdad? No, claro, no. Que falta tipo como dijo Cabón, uno está en Estados Unidos, el otro tenía... Así van las cosas de Johnny. Faltaba la viruela del mono, Sí, Por cabones tuvieron COVID, tuvieron piel amarilla. Bueno, gracias, Johnny, un abrazo. Hasta cada momento, señor. Adiós. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Wonder, la marca brasilera líder en herramientas, ahora en Paraguay. Trabaja con la calidad que te mereces, que nunca te falten las herramientas Wonder. Encontralas en ferreterías en los e-commerce más grandes del país. Representa y distribuye FISAE. Contactanos al 331-230 y en las redes sociales como FISAE-PY. ¿Querés invertir en el sector inmobiliario? ¿Saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad? ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para el inmueble que estás planificando construir? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Para ganar tenés que hacer goles. Usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard, acumulas goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol. Promoción válida para tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Encontranos también en Instagram, @cerámica_Itagua y en www.ceramicaitagua.com.py. No sé esta relación de amor-odio, bueno, con algunos, no con todos, por supuesto, ¿verdad? Quiero escucharle en voz a los amigos de WhatsApp, 0972-730-730. Temas libres, Cabones, tema Cerro, que le esperan en Ciudad del Este finalmente al plantel. Se suspendió la manifestación de las 6 de la tarde hoy. ¿Será que los hinchas que pagan entrada y los socios están de acuerdo con ese tipo de aprietes? El tema Cabone, que dijo lo que dijo, que anoche se hizo la reunión. Rotundo fracaso. Rotundo fracaso.
Libertad Guaraní juega, muchacho, un partidazo, ¿eh? Previo al partido de Olimpia Resistencia. Claro. Libertad Guaraní, ¿eh? No se olviden. Vamos a estar con Gerardo ya también. Verán por un ratito. Vamos a probar a nuestros amigos del WhatsApp. 0972730730. Mensaje, audio, envíen por favor. Bruno, yo calculo que Ariel es Yopú, prensa y huirá. Calculo nomás. No, él es gastador. Depende, hermano. Si tengo la guita no tengo ningún problema, pero si no tengo que regular. ¿Qué hacen? Sí, no. Ariel es bondadoso. Sí, tiene. Bruno, ¿qué pasó de los que pidieron la expulsión de Marco Trovato? Desaparecieron de la nada cuando se necesita de ellos. Hola Bruno, ¿qué tal a la mesa? Por suerte se desactivó esa manifestación en el Club Cerro Porteño porque cuando le metieron a Chiqui ahí ya dejó de tener sentido ese tema. Y aunque venga Guardiola, los jugadores son el problema, Bruno. Esa es la verdad. Los jugadores son el problema. Y Chiqui incluso ya le quitó a Carrascal de ahí. O sea, está trabajando el señor. Vámonos a los perros. Julio Enciso está anunciado para jugar, ¿qué es? La Copa de la Liga. Copa de la Liga inglesa. Copa de la Liga, ¿verdad, Dani? Sí. La tercera competencia. Primero Premier, después FA y la Copa de la Liga. Claro, FA Cup y ahora la Copa de la Liga. Pero significa un paso importante en su secuencia de proceso. Pero ¿contra quién va a jugar? Contra un equipo de la tercera división, de la Ligue 1. Pero en la primera. Claro, el equipo principal. Lo que pregunto es si van a jugar titulares, otros titulares o... Una mezcla. Bueno, suplentes, seguro. Está bien que se le vea. Aparte arranca. Como Copa Paraguay y ahí... Copa Paraguay y sumar que del arranque, la primera fecha, te va a tocar uno de la tercera. Pero lo bueno es que va a ser partido reglamentario. ¿Cuándo es gente. este partido? Hoy. ¿A qué hora? 14:45. Bueno, vamos a estar atentos a eso. A ver. Hola señores, ¿cómo están? Todo bien. Una apreciación nomás quiero hacer, si me pueden sacar de duda. En varias ocasiones cuando hubo problemas de hinchas, entre comillas barras, se ha criticado varias veces en este programa. Y ahora le dieron cabida a estos tipos que lo único que hacen es crear más conflicto y más problemas. O sea, esa es mi pregunta, ¿por qué? ¿Por qué le dan espacio? Bueno, evidentemente el señor no escuchó, ¿eh? No escuchó lo que yo dije como editorial, inclusive después hablaron todos los compañeros. No. Sí hablamos de eso, señor. Dijimos justamente que no compartíamos, pero que tenemos que escucharle a todos y aprender a debatir. A ver. ¿Qué tal, Bruno? Buenas tardes. Les saludo Juan Ferreira de mi puesto de trabajo de guardia de seguridad. Muy bien. ¿Y Pané? Muy bien. El tema es, Bruno, no el técnico de Cerro Porteño se tiene que ir, Chiqui. El que se tiene que ir son los jugadores. Los hinchas le amenazan de balda a la dirigencia, al técnico. No mojan la camiseta los jugadores, Bruno. Hay que remar de abajo, Lo que yo le voy a decir, Bruno, o sea, que no vayan a tener no tengan más miedo de Santa Cruz, porque Santa Cruz juega contra 12 de octubre, Tacuarí, Sol de América, ahí sale todo como 14 años, pero contra Olimpia no se va a cambiar, hermano. Brunito, Dani Paraguarí. ¿Cómo andamos? Brunito, ya vine a pensar, mira, tenés cambio ya el fin de año, Sí. Oye, de Federico y Tojoye, yo digo Talán, dije no. Bueno, me dije Freddy Gala, si no. No. Sasa. No. Julio Samaniego, no. Federico Javier Pancho, lo ve comentarista de. No, negativo. No, acá fichaje, equipo que gana no se cambia, hermano querido. Argor Empeños sigue creciendo. Te esperamos en la nueva sucursal de Itagua sobre Ruta 2, casi General Marcial Samaniego, en el centro mismo de la ciudad. Si querés comprar o empeñar algún artículo, acércate a la sucursal o comunicate al 0972-655-115, llamada o WhatsApp. Encontranos en las redes como @ArgorParaguay. Hola muchacho Bruno. Vete copio.
No es pues, o sea que es cierto, tener razón totalmente lo que decís, no puede ser que los barras manejen el club. Pero tampoco podés desconocer que hay total y mucha, no total, pero mucha desconformidad de todos los hinchas de Cerro. Sí, disconformidad. Totalmente de acuerdo. Ojo, No, yo sí. creo que sigue teniendo que seguir Arce, pero bajo presión. Sí, no, de que hay disconformidad, eso no se puede ocultar. Bruno Matecoche Capé, ¿Cómo andamos? jugador, la problema bebé, Jaumi o contratado, ya puedo Yirureago es esa escuela. Zapal principalmente, comprador de rejugo. Nunca no Bruno en el jugador y coa. Después Bruno, referente a lo que dijo ese oyente, sacarle a Federico. Al único que le tenés que traer, Bruno, es romper todo a Elvin. Vos lo traes a Elvin, no traes a Bruno. Y con su chiste, ¿eso te acuerdas, Bruno? Antes cuando contaba chistes, ¿qué época será? Y el doctor, qué puta, ese era cardinal, carajo. No, yo le quiero mucho a Elvin, pero no estoy más para aguantar los chistes de Elvin. Yo le quiero... Saluda a Elvin. Brunito, como buen entendedor, Brunito, le quiero preguntar nomás a los 4 de la mesa que están ahí. Para usted, ¿quién es el candidato? ¿Quién es el candidato a ganar este torneo clausura? Como ustedes están viendo. Che, al final no hicimos nosotros los candidatos de este año del torneo clausura. Es la tercera fecha que siempre hacíamos. Ni en la apertura. Yo creo que en la apertura tampoco, ¿eh? ¿Y por qué eso? Con Y razón hay que cosas están que se van pidiendo modificando. algunos cambios. Apertura No dimos. me acuerdo, che. Sí, No me acuerdo. Sí, yo dije que era Olimpia el candidato. Y el resto fue Cerro. Pero... Toditos. Sí. Y vos le diste libertad a Ariel, ni vos no te acordás más. ¿A quién le dio él? Nadie le dio libertad. Nadie le dio También libertad, yo, mira. sí. ¿Y cuándo vamos a hacer, muchachos? Vamos a esperar esta fecha, ya es muy... Ya mucho. Ya es temporáneo, ya, Se ¿verdad? fue el tren. Pasó, sí. Ya pasó. Bruno, Ariel Martínez se le va a fundir a ser ese político frustrado. Acordate de mí. Buenas Bruno, buenas al equipo ahí, a todos, saludos. Qué cosa de loco esta gente que hasta amenaza ahí. En tono de amenaza hablan todos. Qué pena. Si tanto quieren hacer justicia, vayan y reclamen ahí a la gente del gobierno, caramba, digo. A los diputados, ladrones, corruptos, a toda la gente del gobierno, vayan a reclamar si quieren hacer algo bueno. A veces necesitamos con urgencia dinero en efectivo y empeñar es la mejor salida. Ese es el momento de pasar por Argor Empeños. Mejor tasación y cuidado de tus cosas. El flete es gratis y va hasta la puerta de tu casa con total discreción. En Dipio Caballureza, empeña en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-000. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. Losarrab consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. Apostala, ganarlo cambia todo. www.aposta.la. Prepárate para ser tu mejor versión. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Energy, energía de calidad al precio justo. ¿Cómo estás viendo el campeonato? Un campeonato que aparentemente presenta una trilogía de equipos que van a pelear por el título, doctor. Bueno, eso ya está bastante claro el panorama. Yo no descartaría tampoco a Nacional, que está peleando ahí arriba. Y es también un equipo fuerte y va a ser una pelea cabeza a cabeza hasta la última fecha. ¿Y al Olimpia cómo lo está viendo, doctor? Muy bien, muy sólido, muy concentrado, muy cuidado el equipo, bien llevado por Julio Cáceres y su cuerpo técnico, un gran ambiente adentro del plantel, muchachos serios, así que lo veo muy bien. ¿Y crees que en algún momento, doctor, se puede dar un mano a mano o vos crees que hasta el final van a pelear estos equipos?
Yo creo que sobre todo Olimpia, Libertad y Cerro tienen planteles muy buenos. Los tres son equipos trabajados. Algún punto cualquiera de ellos algún punto van a perder en lo que queda del campeonato, pero creo que el mano a mano va a seguir como te digo, hasta la última fecha. ¿Te llama la atención el bajón futbolístico por ahora que está teniendo Cerro? No me llama la atención porque eso suele y de hecho ha sucedido siempre en el fútbol. Los equipos pasan por un momento de bajón, de problemas, y sobre todo los equipos grandes después se recuperan y retoman y entran de vuelta en racha de victoria. Claro, pero imagínate, doctor, que es tan grande la presión en los clubes grandes que hoy van a hacer una manifestación para pedir la cabeza de Chiqui Arce. Qué presión, qué difícil es estar en un club grande. Y bueno, el que no sabe manejar esa presión no puede estarlo ahí. No se puede estar en ese tipo de clubes. Así doctor, ¿y Libertad te sorprende el hecho de que otra vez, ya siendo campeón, vuelva a pelear el título que esté, porque comenzó mal, pero hoy día está otra vez metido en el campeonato? No, para nada. Yo creo que Libertad tiene uno de los planteles más completos del campeonato paraguayo. Tienen un gran técnico, así que es un equipo de Garnero, es un técnico que no pierde puntos con equipos chicos. Los partidos que tiene que ganar los gana, y en torneos así de largo alcance es un equipo muy compacto, así que tienen todo para pelear hasta el final. Doctor, ¿tuvieron una reunión de dirigentes, de connotados, no sé cómo llamarle, o expresidentes de clubes? Contanos un poquitito, si sos tan amable, y principalmente al gran público, a los oyentes del Olimpia. Sí, cómo no. Esta cena, cuyo objetivo era aliviar un poco el tema de la FIFA que se nos viene en diciembre, resultó un completo fracaso. No vino absolutamente nadie, ni siquiera los que habían confirmado expresamente, no han venido, salvo, y el único que apareció, el único corajudo, solidario y valiente, fue Marcelo Recanati. Después todo el resto borrado. Algunos se encuentran en el exterior del país y comprometieron su ayuda, pero anoche la cena yo la considero un fracaso y sinceramente fue muy desilusionante para todos. Claro, qué llamativo, doctor, porque uno suponía que este es el momento histórico de poner el hombro en favor del club, ¿verdad? Pero es claro, pero si no es ahora, ya no es nunca más, presidente. Es así mismo. Yo sobre todo me apena porque el trabajo que está haciendo el presidente Cardona y su comisión directiva, llevando adelante esta situación patrimonial financiera del club, y en lo deportivo también, que va también, creo que se merecía otro tipo de consideraciones, ¿verdad? En un momento delicado, pero no vino nadie. Un fracaso. Doctor, y llegaron a juntar, bueno, no sé, fuiste vos con Recanati entonces, o sea, estuvieron, no sé, sentados uno frente al otro. Sí, estuvimos allí con algunos miembros de la directiva del club. ¿Y llegaron a juntar algo, doctor? Bueno, yo eso me voy a permitir mantenerlo en confidencialidad. Sí, cómo no. Números y nombres sobre este tema ya hemos acordado, desde luego, por una cuestión de respeto a las personas, no hacerlo público. Y lo iremos haciendo en la medida que se vayan efectuando los aportes. Por supuesto que habrá que poner en conocimiento de todos los olimpistas. Doctor, ¿cuántas personas comprometieron su presencia en lo previo? Unas 14 personas. Y entre esas 14, sin mencionar nombres, doctor, ¿estaban expresidentes? Sí. ¿Pero adujeron algún motivo o simplemente desaparecieron? Y no estuvieron, Bruno. O sea, ya los motivos después,
si uno está con COVID o tiene fiebre amarilla, ya es otra cosa. La cuestión que no aparecieron. No aparecieron. Federico Arias te saluda, doctor. Hola, Federico. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy bien, buen día. Buen día, buen día. Y qué bien por Marcelo Recanati, ¿verdad? Porque usted sabemos que trae cerca, él está buscando acercarse. Pienso en otro presidente y no sé quién podría ser, ¿verdad? Porque me parece que ustedes generaron mucho y se sabe que también gozan de un buen pasar como para colaborar con el club. Esto no se repite más, o sea, van a pasar en limpio lo que juntaron ayer y ya no habrá otra reunión de este tipo, por la decepción que tiene o va a buscar otra o la decepción es más fuerte. No, en este momento estamos, sinceramente estamos bastante alicaídos y lo único que queda ahora son gestiones personales de cada uno, pero ya evidentemente una cena en presencia de todos no funciona. Yo todavía tengo la esperanza de que varios de ellos van a colaborar, pero tendrá que ser un trabajo digamos, individual ya de cada uno de nosotros. Doctor, ¿y le pusiste en conocimiento a el presidente Cardona a modo de comentario? ¿Le contaste lo que pasó? No, si fue la cena fue en la casa de Cardona. Ah, fue en la propia casa del presidente. Claro. A la pucha. Y él también me imagino que habrá quedado sorprendido. Y claro, todos quedamos sorprendidos. Todos quedamos sorprendidos, sobre todo porque, no sé, por lo menos, ya no me refiero a temas de aporte, pero por lo menos para interiorizarse un poco de la situación financiera del club. Pero claro, como le digo, fue un fracaso y para mí en lo personal fue bastante decepcionante. Seguro, doctor. Doctor, y ya te habrás enterado, claro, entiendo inclusive que sos parte de todo esto, la solución que hubo con el Dinamo Kiev, con un anuncio que nos hizo el presidente la otra vez, y una ayuda muy importante en la mediación, no económicamente, eso aclaramos, pero en la mediación sí, de Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol, doctor. Bueno, él fue claro, en realidad él fue el gestor de todo eso. Uh-huh. Él fue el gestor con su amistad personal que tiene con el presidente del Dinamo, y yo creo que lo que hizo Alejandro no tiene precio para el club porque alivió la deuda más importante y tal vez eso sea una señal para la FIFA de que el Olimpia tiene voluntad de cumplir con sus compromisos. O sea, es muy meritorio lo de Alejandro y yo inclusive me atrevería a proponer que debe ser candidato a la medalla de este año de reconocimiento y gratitud del Club Olimpia a sus servidores. Doctor, para ir redondeando, agradeciéndote mucho el tiempo, el hecho de que se haya solucionado lo de Derlis González, todavía hay muchos temas económicos pendientes, y la pregunta que te hago en función a eso es si todavía sigue siendo delicada la situación económica, sigue siendo frágil la situación económica del Club Olimpia. Claro que sigue siendo hiper frágil, porque no olviden que además de estas deudas que son anteriores a esta administración, está el costo de llevar el peso económico del club mensualmente. O sea, es bien delicada, ¿verdad? Y eso es lo que le puedo decir. Doctor, ¿no pudo haber existido una mala comunicación? Perdón, Dani Chun te saluda, doctor. Sí, hola Dani. Todo bien. Doctor, ¿no pudo haber existido una mala comunicación en el siguiente sentido que capaz los invitados pensaron que iban por lo de Derlis y cuando el propio presidente Cardona anunció lo de Derlis entendieron, bueno, ya no es necesario o se dejó muy bien en claro que esto era independientemente de lo de Derlis, como bien marca el tema del costo operativo, el día a día, los otros casos, la asamblea extraordinaria del próximo mes? O sea, para tratar de entender la decepción que se llevaron anoche y el por qué tan masiva ausencia. No fue así. La comunicación fue muy clara.
En la invitación, desde luego, estaba bien claro el objeto de la reunión, de la cena, y además lo reforzamos ampliando detalles en forma personal, telefónica, así que eso estuvo bien claro. Sabíamos todos muy bien el objeto de la reunión. Doctor, y se va creando ingeniería para buscar solventar también las otras demandas de FIFA. Se habló de eso con el presidente. Hay esperanza también de destrabar, porque el caso de él está solucionado, pero hay como 3, 4 más que son acuciantes. Sí, pero en eso en paralelo se sigue trabajando, ¿verdad? Se sigue buscando soluciones, se sigue buscando acercamientos, en eso seguimos trabajando, tanto el club como su asesoría jurídica, y nosotros también, ¿verdad? Venimos en paralelo tratando de renegociar cosas que permitan levantar las sanciones, o sea, las decisiones que ya están firmes en FIFA. ¿Crees que Olimpia, doctor, va a poder contratar para el próximo mercado? Y todo depende de, como te digo, de vuelta, lo que todos sabemos, ¿verdad? Todo depende de cómo llegue, de en qué posición se encuentren todas estas demandas que ya tienen sentencia en FIFA. De repente, por ahí con una buena tarea y cancelando algunas o negociando y levantando algunas de las demandas que están, por allí la FIFA levanta la sanción al Olimpia de no poder contratar. Noticia Deportiva Motor es presentada por Puma Energy, calidad presente en todo el mundo. A puertas cerradas, en el ambiente se susurra que Gerhard Berger asesoró a la marca Audi para su entrada a la Fórmula 1. Se dice que el austriaco, jefe a tiempo completo del